Star Wars Los Yautja. Capítulo 31. ¿Entonces usaste a los Jedi como qué? ¿Perros de ataque? Longe preguntó sintiéndose frustrada. Habían perdido a 5 Jedi ayer, uno de los cuales ella era particularmente cercana. Aunque sabía que los Sith eran una amenaza y había que lidiar con ellos, la forma en que Gial lo expresó simplemente sonó mal en sus oídos. ¿Y qué si lo hiciera? Gial no negó la forma en que los había usado. Eso era cierto. Los envió tras alguien que consideraba una amenaza y le molestaba sin importarle lo que le pasó a los Jedi que pudieran caer en el proceso. ¿No es tu deber evitar que los Sith vuelvan a surgir? ¿No deberías estar agradecido de que te ayudé a encontrar un Sith para eliminar? Estamos realmente agradecidos de que nos haya ayudado a deshacernos de la amenaza Sith, habló el maestro Shep, sin permitir que Longe dijera algo que pudiera agravar la situación. Esta chica es todavía muy joven. Es posible que la hayamos elevado de rango demasiado pronto. El maestro Shep consideró volver al Consejo Jedi y hablar con ellos, sin bajar su rango, pero hacer que continuara algunos estudios más de Padawan para solidificar su base Jedi. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Boxe, sin estar seguro de a qué habían venido los Jedi si no era para agradecerles o acusarlos de ser una organización relacionada con los Sith. Vinimos a investigarte, dijo finalmente el maestro Shek sobre lo que había estado caminando de puntillas. Queremos realizar búsquedas en todas las instalaciones de la organización, incluidas sus habitaciones privadas. No tenéis ningún derecho, les negó Suxen. El proyecto de ley anti-Sith proscribe la religión Sith, sus enseñanzas y cualquier organización relacionada, les dijo el maestro Shek. ¿Y tu punto es? Suxon cuestionado. Su punto es que teníamos información que ninguna organización tenía. Esto los lleva a creer que éramos parte de la organización Sith y tuvimos una pelea, solo informamos a la otra parte para limpiar lo que habíamos dejado atrás. Zilbart entendió desde qué ángulo venía la República pero no podía estar de acuerdo con ello. Esta era una conexión muy vaga y forzada que los Jedi estaban haciendo. Exactamente. El mandaloriano sabe de lo que está hablando, el maestro Shep aprobó sus palabras. Estos eran exactamente los mismos sentimientos que tenían los Jedi. ¿En serio? ¿Tiene una orden judicial? Gial preguntó, impasible. Como no eres parte de la República, no necesitamos una orden judicial, negó el maestro Shep, cayendo justo en la trampa de Gial. Entonces los Jedi simplemente atacarán cualquier lugar que consideren adecuado. ¿Sin pruebas o evidencias sólidas, solo basándose en algunos sentimientos? Me pregunto cómo se sentirían los Ups u otros planetas independientes sobre esto, amenazó Gial. Ningún sistema querría que los Jedi o cualquier otra fuerza pudieran simplemente registrarlos sin una razón válida y la aprobación del sistema. ¿Qué prueba puedes darnos de que no estás involucrado con los Sith? El maestro Shek sabía que estaban caminando por una línea peligrosa. Si cometían un paso en falso, los Jedi serían tratados no como fuerzas de paz de la República sino como una facción independiente que estaba usando a la República para excusar cualquier acción que tomaran. Pensé que el dicho era inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Creen los Jedi en otra cosa? Gial atacó su fe una vez más, usándola como arma para evitar que actuaran imprudentemente. El maestro Shep nunca antes había conocido a una persona así. La mayoría los negaría rotundamente o les permitiría actuar ya que eran Jedi. Pero Gial fue el único que usó sus propias palabras contra ellos, atrapándolos en un laberinto construido por su propia fe y creencias. Entonces deberíamos irnos. Longe preguntó con frustración. Se había entrenado para ser un caballero Jedi, no una diplomática. Su conjunto de habilidades se centraba en el combate, por lo que toda esta charla era algo para lo que no estaba preparada. Declaración. Te sugiero que lo hagas. Los carniceros como ustedes siempre actúan basándose en las emociones cuando los arrinconan en lugar de en la lógica. Tal enfoque solo provocará muertes seguras y una guerra en la que los Jedi y la República no pueden permitirse el lujo de participar en momento, le dijo HK-47. Si bien no tenía ningún problema en matar a los Jedi presentes, la respuesta de la República y los Jedi terminaría como algo peligroso que ni siquiera Gial entendía que sucedería. Silencio, droide. Los conscientes están hablando, le gritó Longe a HK-47, sin querer ser sermoneado. Silencio, droide. HK-47 imitó su voz perfectamente. Semejante arrebato emocional no es propio de un Jedi, según tu código. Sugerencia. Regresa a tu nave y medita, Meatbag. Llámame Meatbag otra vez, Circuit Brain. Longe encendió su sable de luz.
HK-47 no respondió, pero desenvainó el desintegrador de su espalda, sosteniéndolo mientras apuntaba hacia el suelo. La amenaza silenciosa era obvia. La tensión en el techo era palpable. Cada lado había tomado sus armas y estaba listo para que el otro lado diera el primer paso para tener la ventaja moral. Disculpas, maestro Shek. Maestro Hyal. Estaba atrapado lidiando con otro problema y llegó un poco tarde. El maestro Fai apareció en el techo y se disculpó. ¿Está pasando algo aquí? No lo creo. Creo que tus compañeros Jedi estaban a punto de irse ya que negamos sus afirmaciones de que estamos relacionados con los Sith y no tienen pruebas, le dijo Hyal a la maestra Fai. No lo creo. Creo que íbamos a investigar este lugar para ver si han estado enseñando alguna lección Sith. El maestro Shev negó haberse ido. Aunque no tenía pruebas, sentía que si se iba, sería un error. Ambas partes estaban en un punto muerto, así que fue entonces cuando intervino la maestra Fai. Parece que estamos teniendo algunos desacuerdos. ¿Qué tal esto? El maestro Hyal está entrenando a 2 estudiantes. Incluso si él es un Sith y puede esconderse bien, ellos no podrían hacerlo. ¿Le importa si probamos a sus estudiantes, maestro? Hyal. Entiendo que esto es un poco injusto para ustedes, ya que todos han estado haciendo negocios honestos, así que les pido disculpas. El maestro Fai sugirió una solución que podría funcionar. Esto evitaría la búsqueda profunda que los Jedi querían realizar, cediendo ante los Yautja, pero también permitiría a los Jedi al menos tratar de comprender mejor a los Yautja y aclarar cualquier malentendido. Por mí está bien, respondió Hyal, de acuerdo con esta solución. Permitiría a Notiash ponerse a prueba contra Jedi reales a los que quizás tengan que enfrentarse en el futuro. Si eso es lo que sugiere, maestro Fai, lo aceptaremos. También estuvo de acuerdo el maestro Shek. Sabía que si quería tener motivos suficientes para realizar una búsqueda real, esta era su mejor oportunidad. Capítulo 32. Capítulo 32. ¿Cómo sugieres que se evalúe a mis aprendices? Hyal le preguntó a la maestra Fai, solo dispuesta a trabajar con ella. ¿Qué tal si los pruebo en algunos puntos de conocimiento además de tener un duelo de práctica con uno de los caballeros que han venido? Sugirió la maestra Fai. Probar sus conocimientos sobre la fuerza ayudaría a Fai a comprender cómo les enseñaron. Los 2 adolescentes no podrían poner una excusa cuando los pusieran en apuros ya que no tenían suficiente experiencia para engañar a alguien como Fai. Un duelo también los presionaría y podría hacer que volvieran al estilo de combate de un Sith. Por mí está bien, estuvo de acuerdo Hyal con la sugerencia del maestro Fai. También podía entender de dónde venía ella, pero estaba seguro de que su método de enseñanza difería lo suficiente de los Sith como para que no pudieran decir que había aprendido de ellos. Si ustedes 2 terminaron de escuchar a escondidas y quieren subir, son más que bienvenidos ahora, gritó Hyal al aire. 2 rostros negros y peludos aparecieron sobre el borde del techo mirando tímidamente al grupo de Jedi y miembros de los Yautja. Jeje. Estábamos tomando un poco de aire fresco, maestro. Not se frotó la nuca mientras inventaba la excusa. Así es. Ash estuvo de acuerdo inmediatamente con la mentira de su hermana. También queríamos obtener más información sobre el uso de los poderes que nos mostraste antes porque estábamos teniendo un... Sí, Hyal desestimó su intento de salir del problema en el que se encontraban. Dale gloria a los Yautja y quítate a estos Jedi de encima, y tu castigo será cancelado. Falla y haz que tenga que matar a un grupo de Jedi, y haré que ustedes 2 se sometan a un entrenamiento mandaloriano con boxe durante un año. Varios de los Jedi se levantaron y encendieron sus sables de luz cuando escucharon la amenaza de Hyal, pero el que había amenazado no se movió ni un centímetro. Este era su territorio. Hyal fue quien determinó quién vivía y moría dentro de él. Entendido, maestro. Los gemelos estuvieron de acuerdo. Cuando aceptaron la prueba, apareció una pantalla azul frente a los ojos de Hyal. Misión. Hacer que los discípulos pasen la prueba del Jedi. Recompensas. 1x invocación de compañero. Ha pasado 1 minuto desde que te vi, System, pensó Hyal, pensando que no obtendría respuesta. Desde que el sistema le recordó que no podía abandonar el planeta, el sistema aún no le había dado ninguna misión o camino a seguir, a pesar de la gran cantidad de posibles que Hyal había esperado. El sistema espera que el anfitrión use sus habilidades al máximo y habrá períodos de tiempo sin que el sistema ayude al anfitrión con misiones y opciones de camino. Sorprendentemente, el sistema se explicó a sí mismo y explicó por qué Hyal no lo había visto en más de 6 meses. Ya veo, Hyal se encogió de hombros mentalmente. Aunque disfrutaba de los beneficios que le había proporcionado el sistema, no se sentía dependiente de él.
Si de repente hubiera dejado de aparecer, estaba seguro de que podría manejar cualquier asunto que se le presentara. Not y Ash regresaron al interior del edificio para tomar 3 sillas antes de colocarlas lejos de los dos lados uno frente al otro. La maestra Fai tomó asiento frente a la pareja mientras el dúo se sentaba de espaldas a los demás. Fai lo quería así para que sus compañeros Jedi no pudieran decir nada acerca de que recibieron pistas de Gial. Hola, señoras. Mi nombre es Fai y soy una maestra Jedi. ¿Puedo preguntarles sobre sus nombres? La maestra Fai saludó a ambos cortésmente, ignorando los rostros tensos detrás de ellos. Mi nombre es Ash, saludó Ash mientras bajaba ligeramente la cabeza para mostrar respeto. Había visto que era la única que no hablaba groseramente con su maestro y los demás, así que decidió ser cortés con la mujer. Not, el gemelo más joven, solo dijo una palabra mientras miraba a la maestra Fai a los ojos. Not estaba molesta por cómo los Jedi habían tratado a su maestro y a sus maestros, por lo que agrupó a Fai con los demás. Un placer conocerlos a ambos. Solo quiero hacerles a ambos 3 preguntas para ayudar a disipar las sospechas que tiene la Orden Jedi. Su maestro pudo brindarles información importante que posiblemente haya salvado millones de vidas, pero quieren saber más sobre sus antecedentes para asegurarnos de que no haya aprendido de los Sith ni haya influido en otros con las enseñanzas Sith. Es por eso que vamos a ponerte a prueba, ya que a los más jóvenes les resulta más difícil ocultar secretos. Fai les dio la explicación completa, pensando únicamente que era justo que la pareja supiera por qué los estaban examinando. No se olvidó de elogiar a Gial para recordarle a sus compañeros Jedi que había prestado un gran servicio y que deberían haber sido más corteses. La primera pregunta será para Ash. ¿Cuál es la diferencia entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza? La maestra Fai le preguntó al gemelo mayor. Eso es simple. El lado luminoso de la fuerza es el lado gentil pero generalmente más débil, mientras que el lado oscuro de la fuerza es poderoso pero caótico. El primero también se basa en emociones positivas o la calma, mientras que el lado oscuro está impulsado por emociones más negativas o las propias emociones. Cuerpo, Ash le dio su comprensión de la fuerza basándose en las diversas conferencias que Gial les había dado, así como a través de las demostraciones que había visto. Interesante toma, señaló el maestro Fai antes de volverse hacia Not. Entonces para Not, ¿cuál es el propósito de los sensibles a la fuerza? Not chasqueó la lengua hacia la maestra Fai, pero podía sentir la mirada en su espalda, lo que la hizo dejar de actuar y responder la pregunta. Debemos encontrar algo o alguien a quien dedicarnos. A nosotros mismos, a alguien más, a una organización, a un planeta, etc. A lo que sea que sintamos con más fuerza. Y una vez que lo hagamos, nuestro próximo propósito es fortalecernos para ayudar a lo que queremos. Nos hemos dedicado a destruir o ahuyentar a nuestros enemigos para que podamos vivir en prosperidad, explicó Not, cual pensaba que era el propósito de los sensibles a la fuerza. Si bien no estaba de acuerdo con los Jedi, los Sith o incluso las Hermanas de la Noche, podía ver a qué se dedicaba cada grupo. Simplemente estaban dedicados al objetivo de proteger lo que les importaba y deshacerse de todo lo que se interpusiera en su camino. Por eso ella misma estaba trabajando tan duro. Quería poder proteger a su hermana, la maestra y a todos los que habían mostrado su bondad en Yautja. Su respuesta hizo que algunos de los Jedi arrugaran la cara y la miraran con desdén, mientras que otros sonrieron cuando escucharon su respuesta. Aunque sonó un poco áspero para los oídos, pudieron escuchar la sinceridad y el significado de sus palabras. Excelente explicación. La maestra Fai la elogió sinceramente. Ella misma se había dedicado a la fuerza misma. Trabajó duro para mejorar sus habilidades, no solo para volverse más fuerte sino también para ayudarla a garantizar que pudiera llevar a cabo su dedicación. Última pregunta para ustedes dos. ¿Cuál es el código que su maestro les ha impartido? Las hermanas se miraron antes de volver a mirar a la maestra Fai y hablar al mismo tiempo. Capítulo 33. Capítulo 33, publicando esto esta noche en lugar de mañana para que mis lectores argentinos puedan irse a dormir jajaja. A través del conocimiento gano fuerza. De la fuerza busco el conocimiento. A través de la sabiduría gano serenidad. A través de la serenidad busco la sabiduría. Del conocimiento, la fuerza, la sabiduría y la serenidad obtengo control y poder. Del control y el poder, gano equilibrio. A través del equilibrio busco la libertad. La fuerza me hará libre. La maestra Fai y los Jedi quedaron sorprendidos por el código. Aunque tenía algunas partes que se parecían al código Sith, también tenía partes que se parecían al código Jedi, y las partes sobre sabiduría, control y equilibrio no eran parte de ninguno de los dos.
Pero si quisieran encontrar fallas en lo que se dijo, básicamente estarían negando las verdades básicas y más profundas de la galaxia. Sin la cantidad correcta de fuerza, buscar cierto conocimiento era simplemente una tontería. Y adquirir conocimiento con la fuerza para protegerlo también era una tontería. ¿Se puede estudiar cuando no se está en paz y serenidad? No. ¿Y esa nueva sabiduría les daría serenidad adicional en situaciones nuevas? Por supuesto que sí. Cuando se combinaron los cuatro, uno ganó poder y control. Si uno tuviera suficiente de cada uno, podría tener equilibrio en sus vidas. Y a través de ese equilibrio, uno realmente podría buscar la libertad que deseaba. Y aunque el código insinuaba el uso del lado oscuro de la fuerza cuando mencionaba el equilibrio, no había nada demasiado violento en el código como lo era en la versión de los Sith. Este código simplemente reconocía al otro lado y que tenía su utilidad siempre que uno tuviera suficiente poder y control. Su maestro es muy sabio, comentó el maestro Fai, sonriendo a Gial antes de mirar a sus alumnos. Creo que ambos habéis adquirido una comprensión inicial de la fuerza y, aunque hay cierta influencia del lado oscuro, creo que no es tan malo como lo que usan los Sith. Puedes considerar que esta parte pasó. Los otros maestros Jedi también sentían lo mismo que la maestra Fai, en diversos grados. Aunque lo que dijeron sonó un poco peligroso, no fue tan malo como los Sith o incluso las hermanas de la noche que habían estado solas durante cientos de años. Luego, Gial llevó a todos al área de entrenamiento subterránea donde las chicas habían estado practicando antes. Cada uno de los Jedi se aseguró de permanecer junto a la puerta, actuando con cautela ante Gial. Este último se limitó a encogerse de hombros. Se dio cuenta de que no importaba lo que dijera o hiciera el maestro Fai, habría desconfianza entre ellos. Estos tontos tienen un Jedi del calibre del maestro Fai elogiándome y todavía tienen esta actitud. Definitivamente habría quemado el templo Jedi si alguna vez me hubiera unido a ellos, pensó Gial, olvidando que casualmente mencionó matar a todos los Jedi para motivar a sus estudiantes. ¿Quién luchará contra ellos? ¿Vas a enviar algunos maestros? Gial preguntó a los Jedi, provocándolos una vez más. Solo han estado estudiando conmigo durante menos de un año. No hay necesidad. Lonye, gritó el caballero Jedi recientemente ascendido. Me enfrentaré a ambos al mismo tiempo. ¿Está seguro? Preguntó el maestro Fai. Sabía que los gemelos habían estado peleando en la arena durante los últimos 6 meses después de investigar un poco. En combate singular, no estaba segura de que Lonye pudiera vencer a ninguno de los dos. Juntos, estaba segura de que perderían. No hay necesidad de preocuparse, maestra Fai. Lonye hizo caso omiso de las preocupaciones de la maestra Fai, apenas mostrándole el respeto que merecía como maestra Jedi anciana que se contaba por cientos. ¿A ambas chicas les importa luchar contra ella juntas? La maestra Fai preguntó a los gemelos. Ella quería que sintieran que los estaba menospreciando. Ningún problema. Not encendió sus sables de luz, mostrando sus hojas plateadas. Entonces podremos terminar con esto aún más rápido. Las tres jóvenes caminaron hacia el centro de la habitación. Lonye encendió su sable de luz y adoptó la postura estándar de la forma segundo. Makasi. Esa chica va a tener muchos problemas. Por una vez, Gial sintió pena por Lonye. Sabía cuán poderosos eran los gemelos, al menos físicamente. La mayor debilidad de Makasi era luchar contra oponentes que eran físicamente más fuertes y podían destrozar su vida. Not bajó su cuerpo a la misma posición que tenía cuando luchó contra Gial mientras Ash estaba detrás con su postura siendo la postura de apertura de la forma sexto. Comenzar. Maestro Fai gritó. Not pateó el suelo con fuerza mientras hacía girar sus espadas entre sus dedos. Lonye se sorprendió cuando vio a Not aparecer ante su rostro. El Jedi quería atacarle la cara, pero las espadas giratorias hicieron que la joven retrocediera. Y ese fue el comienzo de su caída. No dejó de girar sus espadas antes de blandirlas una a la vez, tras otra, obligando a Lonye a ponerse a la defensiva. A pesar de que solo estaba usando un brazo con cada espada, lo que normalmente haría que los golpes fueran mucho más ligeros, Not estaba usando inconscientemente forcerraje, que estaba mejorando su fuerza física. Y cuanto más atacaba, más fuerte se volvía Not. Lonye intentó mantenerse firme al principio, pero siguió retrocediendo después de cada golpe. Cuando estuvo a punto de tocar la pared, Lonye sintió un trozo de metal frío tocarle la nuca, obligándola a detenerse. En el momento en que perdió la concentración, Not le quitó la espada de la mano a Lonye antes de apuntar ambas espadas a los brazos de Lonye, amenazando con cortárselos si se movía. Recuerda, querías que fuera 2 contra 1, bromeó Ash desde atrás.
Ha utilizado Altus Sopor para reducir su presencia y mientras su atención se centraba en su hermana menor, Ash logró aparecer a sus espaldas y derrotar a los Jedi sin siquiera encender su sable de luz. ¿Comentarios? Gial preguntó a los Jedi. Aunque no usó forcerraje, muchos individuos que usan el lado oscuro de la fuerza usan esa técnica, así como algunos Jedi que se pierden en la batalla. Pero de cualquier manera, no vi ninguna señal de estilos de lucha Sith, dijo el maestro Fai. Ashan notó su sello de aprobación. Me alegra oírlo. Así que ustedes, los Jedi, pueden irse ahora, les dijo Gial claramente. Excepto por usted, maestro Fai. Nos encantaría invitarlo a cenar. La maestra Fai sonrió cuando escuchó la invitación de Gial. Estaba demostrando que, si bien no le gustaban esos Jedi en particular, no tenía resentimientos por todos los Jedi. En otra ocasión, maestro Gial. Tengo asuntos que atender, rechazó cortésmente la maestra Fai. Realmente sentía que la fuerza la estaba llamando a otra parte y tenía que seguir su voluntad. Entiendo. Entonces déjenme mostrarles a todos sus barcos. Gial abrió el camino escaleras arriba. Felicitaciones, anfitrión. Su recompensa ha sido enviada a su almacenamiento. Capítulo 34. Capítulo 34. Gial y los demás escoltaron a los Jedi de regreso a sus naves para asegurarse de que ninguno de ellos se fuera accidentalmente a otros lugares. Cuando todas sus naves estuvieron en el aire, Gial decidió dar un último gesto de buena voluntad con uno de sus dedos antes de regresar a la sala de entrenamiento. Sistema. Utilice la invocación complementaria. Gial decidió usar la invocación inmediatamente a diferencia de las otras veces que la había recibido. Su grupo se estaba expandiendo rápidamente y necesitaba a otros que pudieran ayudarlo a liderarlo. Sabía que no podía seguir confiando en los mandalorianos. Tendrían que empezar a expandirse para asegurar la supervivencia de su clan. Entendido, anfitrión. Se ha utilizado la invocación complementaria. Una luz brillante apareció ante Gial antes de desaparecer rápidamente. Lo que apareció ante él fue un mandaloriano. Un cruzado para ser exactos. Los cruzados eran conocidos como los segundos más violentos de los mandalorianos y lo fueron cuando los mandalorianos apenas comenzaban a extenderse y apoderarse de otros planetas y sistemas. Saludos, señor. ¿Puedo preguntarle cuál es su nombre? El mandaloriano fue inusualmente educado. Gial sabía que había usado una invocación de compañero estándar, por lo que no esperaba que fuera tan leal como los otros tres que había convocado. Gial, el Feorín le dijo su nombre mientras lo escaneaba usando el sistema. Personalidad. Sociópata y fanático. Habilidades. Modificación genética, habilidades médicas, combate mandaloriano, manipulación. Gial leyó el nombre y casi entró en pánico. Justo antes de alcanzar su sable de luz, apareció otra pantalla azul. Múltiples rutas detectadas. Ruta 1. Permitir que Antos viva. Recompensas. 3 sueros de modificación genética Yautja personalizados, 100 invocaciones de soldado, 5 toneladas de Beskar. Consecuencias. Debe asegurar la vida de Antos durante los próximos 5 años. No se puede encarcelar ni hacerle daño. Camino 2. Mata a Antos inmediatamente. Recompensas. 1 invocación de compañero premium y receta personalizada de suero de modificación genética de Yautja. Consecuencias. Notiash aumenta la inestabilidad genética. A ambos les quedarán 10 años de vida si no se estabilizan los genes. Gial iba a elegir inmediatamente la segunda opción hasta que leyera las consecuencias. Mierda. ¿Qué carajo es esto, sistema? Gial gritó en su cabeza. El sistema le estaba pidiendo que arriesgara la vida de sus 2 aprendices. Incluso si tuviera la receta, no había garantía de que pudiera reproducirla. No sabía qué tipo de tecnología necesitarían o si podrían conseguir los materiales o qué tipo de peligros encerraba esa receta. Pero sí sabía qué tipo de peligro era Antos. Había leído sobre él en el holocrón de Telos. Era un famoso cruzado mandaloriano que estaba obsesionado con la fuerza y también con la mano izquierda de Mandalore de Ultimate, quien dirigió a los mandalorianos durante las guerras mandalorianas que devastaron la galaxia y provocaron que Revan cayera al lado oscuro. Y Antos tuvo gran parte en eso. Cada vez que los mandalorianos capturaban a los Jedi, él realizaba horribles experimentos con ellos para tratar de comprender la fuerza. Mató a docenas de Jedi cortándolos y desarmándolos mientras los obligaban a vivir las cirugías y el dolor hasta que ya no podían soportarlo. Su alias, Demagol, se convirtió en la palabra que significaba cortar en pedazos o masacrar.
Cuando finalmente logró su objetivo de poder generar sensibles a la fuerza para los neocruzados experimentando primero con su propia hija, creó un ejército de niños sensibles a la fuerza que podrían haber puesto fin a la galaxia si no fuera por el Jedi lo detiene a tiempo. Pero antes de que pudieran hacerlo, los niños se vieron obligados a luchar entre sí en arenas estilo gladiador para entretener a los demás. Estos son los caminos que se encuentran ante ti. Debes elegir uno de los dos o serás despedido. El sistema lo estaba haciendo elegir entre tener un asesino loco a su lado que podría atacarlo a él o a su gente cuando quisiera y Gial no pudo hacer nada al respecto o arriesgar las vidas de sus dos aprendices. ¡Mierda!, gritó Gial, ya no capaz de mantenerlo dentro de él. Inconscientemente usó el lado oscuro y dejó escapar un grito de fuerza. Y una vez que lo hizo, ya era demasiado tarde. Antos estaba demasiado cerca y las emociones de Gial eran demasiado poderosas. La ola de energía del lado oscuro logró matar al mandaloriano instantáneamente, obligando a Gial a seguir un camino. También alertó a los Jedi que acababan de irse, así como a los gemelos que podían sentir las emociones negativas provenientes de Gial. Todos comenzaron a correr hacia él mientras una pantalla azul aparecía ante el rostro de Gial. Se confirmó la elección del anfitrión. Las recompensas se almacenan y se almacenan dentro de la base de datos del anfitrión. El huésped tiene 5 años antes de que aparezcan los síntomas en los gemelos. Dentro de 7 años no podrán levantarse de la cama. Durante los últimos 3 años, sufrirán dolores agonizantes día tras día. Este sistema sugiere que el anfitrión actúe rápidamente. Los mandalorianos, compañeros y gemelos corrieron escaleras abajo para ver el cadáver con armadura cruzada mientras el área alrededor de Gial estaba deformada y retorcida. Los Feorin estaban claramente enfurecidos, algo que ninguno de ellos había visto antes. Gial los vio aparecer a todos y sus ojos se centraron en los gemelos. Yo los acogí. Son mi responsabilidad. No importa cuántos recursos tenga que gastar, los protegeré a ambos. Prometo. Gial se calmó mientras presionaba los botones de su guantelete para sacar la receta que necesitaba. Había bastantes materiales raros que costarían millones o estaban en mundos peligrosos, pero a Gial no le importaba. Necesitaba conseguirlos para proteger a los gemelos. Boxe, toma el Fantón, el sector y el HK-47. Te envío una lista de los materiales que necesito. No me importa si tienes que pagar un precio exorbitante, robarlos o matar por ellos, Gial. No le dio espacio para decir nada. De hecho, lleva contigo un escuadrón de Stormtroopers. Todos pueden usar un Lazgun. Zilbart, Sidon y Suxen. Comuníquese con la Federación de Comercio, Black Sun y Uts respectivamente. Es posible que también tengan algunos de los suministros que necesito. Si pueden entregármelos, pagaremos lo que necesitemos, incluso si necesito usar el Stygium. ¿Y qué hay de nosotros, maestro? Ash preguntó con Nob detrás, sin estar seguro de qué decir. Ninguno de los dos había visto antes a Gial en tal estado de pánico. Siempre estuvo tranquilo y confiado. ¿Qué está sucediendo? Gial dejó escapar un suspiro. No podía ocultarles lo que estaba pasando. Esto fue demasiado importante. Sus dos genes son inestables debido a la experimentación genética por la que ha pasado su especie. Tenemos que conseguir estos materiales y equipo de laboratorio para poder hacer una cura para ustedes, les dijo Gial con sinceridad. Tengo la receta de la cura. Solo que no sé cuánto tiempo nos llevará estar listos con todo. Algunos de los materiales de la lista eran extremadamente raros. Algunos de ellos solo se podían encontrar por casualidad, mientras que otros estaban cuidadosamente custodiados. Pero pase lo que pase, Gial estaba dispuesto a declarar la guerra a la galaxia por sus aprendices. Bien, sistema. Y, no, esto lo superarán. Son más fuertes de lo que crees. Gial no vio que el sistema no era un aliado poco confiable. En cambio, era verdaderamente un ser neutral que podía convertirse en su aliado o enemigo en cualquier momento. Capítulo 35. Capítulo 35, perdón por el lanzamiento tardío. Estuve literalmente despierto durante 36 horas y me desmayé anoche. Produciré más capítulos para hoy, pero no me grites jajaja. Los Jedi habían regresado cuando sintieron la perturbación en la fuerza, pero fueron rápidamente despedidos. Gial no quería tratar con ellos porque tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Gial envió a los demás y los dejó ir a buscar los materiales y suministros de laboratorio que necesitaba. A pesar de que tenían instalaciones médicas básicas, no podrían producir ningún medicamento por sí mismos, solo tratarían enfermedades o lesiones básicas.
Si Gial quisiera producir algún medicamento o alterar los genes del gemelo, necesitaría realizar algunas mejoras importantes. Mientras los demás estaban reuniendo lo que necesitaba, Gial se retiró a su habitación para estudiar el holocrón de Telos. Tener simplemente la receta para alterar sus genes no ayudaría. También necesitaba saber qué diablos estaba haciendo si no quería arruinar el proceso. Aunque carecía del conocimiento para entender a qué se enfrentaba, tenía dos cosas que podía estudiar para aprender. La primera y más amplia biblioteca de información que tuvo en su puesto relacionada con la genética fue Sit al-Chendi. Había 3 alquimistas prominentes sobre los que Gial había leído antes, pero nunca se había sumergido en sus escritos porque le importaban más los poderes de la fuerza tradicionales que estas habilidades más oscuras. Aunque al principio tenía cierto interés en ellos, la necesidad de estudios adicionales desanimó a Gial, ya que necesitaba mejorar sus habilidades de combate lo más rápido posible. De los 3 alquimistas Sith que Gial iba a estudiar estaban Naga Sadow, Sevis Ba y Exar-kun. Naga Sadow fue uno de los Sith más famosos que jamás haya existido y también fue llamado el padre de la alquimia Sith. Existió en la antigüedad, cuando Jedi y Sith luchaban con espadas imbuidas de la fuerza en lugar de sables de luz. Las habilidades de Naga con la magia Sith y la alquimia Sith eran tan grandes que podía detonar soles y crear supernovas. Muchos creían que su espíritu de la fuerza aún había sobrevivido en algún lugar incluso después de su muerte. Así de poderoso era un Sith Naga Sadow. Sevis Ba, aunque no tan grande como Naga Sadow, también fue un poderoso alquimista Sith, habiendo estudiado los textos de Naga Sadow. Sus creaciones, aunque menos estables que la mayoría de las otras criaturas creadas mediante la alquimia Sith, eran increíblemente destructivas. Cuando los desató, eran capaces de aniquilar planetas enteros, pero eran especialmente hábiles para matar Jedi, ya que eran enemigos jurados de los Sith. Exar-kun era probablemente más famoso que los 2 Sith anteriores. Era un Jedi convertido en Sith, conocido como el duelista más grande que jamás haya existido, el hechicero Sith más fuerte que jamás haya existido y el que fue capaz de sumergirse más profundamente en el lado oscuro sin ser consumido por completo. No importaba en qué campo entrara Exar-kun, era superior a todos los demás. Cuando se trataba de alquimia Sith, muchos Sith posteriores discutieron si Exar-kun o Naga Sadow era el hechicero superior, comparando constantemente sus criaturas y hechizos únicos. Pero no importa cuál fuera la verdad, Gial se lo quedaría todo para sí. No deseaba utilizar el lado oscuro para arreglar a sus estudiantes, ya que podrían corromperse y caer en el lado oscuro si lo hacía. Quería utilizar el conocimiento de genética que habían reunido para poder estudiarlos adecuadamente. Gial pasó semanas en su habitación, estudiando todo lo que podía. Aprendió todo lo que pudo de los Sith anteriores, tomando fragmentos de sus experimentos y conocimientos para hacer crecer su propia base en la alquimia Sith. Exar-kun y Naga Sadow tenían el conocimiento más profundo de las diversas formas en que se podían alterar los genes y las colecciones más grandes de genes que habían almacenado en el holocrón Telos de varias especies. Curiosamente, ambos tenían diferentes variaciones del código genético básico de los Shistabanens. Ambos eran diferentes del código genético actual que estándar Shistabanens y los códigos inestables de los gemelos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo cambia el código genético de una especie 4 veces en menos de 5000 años? Esos ingenieros genéticos originales no se limitaron a alterar sus genes. Deben haber añadido deliberadamente algo que provocaría mutaciones constantes en la especie. Esta fue la conclusión más lógica que se le ocurrió a Gial. No había manera de que la población entera de una especie pudiera ser tantas veces mayor, incluso si se introdujera en la especie una sola genéticamente superior. Incluso se introdujeron 100, que ni siquiera producirían tantos. Pero este conocimiento, si bien le presentó un nuevo problema, también le permitió vislumbrar la solución. Si solo quisiera arreglar el par pero dejar el problema principal, podría alterarlos a cualquiera de las otras muestras genéticas que tenía. Esto dejaría una bomba de tiempo para cualquier descendiente que tuvieran, pero al menos podría arreglar a la pareja. Pero eso no es justo para ellos. Así que parece que vamos a mejorarlos, pensó Gial para sí mismo. Así que pasó a estudiar la diferencia entre cada pieza del código genético para comprender las diferencias entre cada una de ellas y encontrar la que había provocado las distintas mutaciones a lo largo de los años. Después de 9 meses de intenso estudio y preparativos, finalmente estaba listo para continuar. Gial ingresó al nuevo laboratorio que se había creado y se acercó a una consola antes de ingresar el código genético que había creado.
Una vez colocado el código en su interior, la máquina creó 3 dosis de medicamento, cada una ligeramente diferente para que los individuos afectados no fueran clones exactos. Esta era la verdadera naturaleza del suero de modificación genética personalizado de Yautja. Le permitió a Gial ingresar información genética en el medicamento y alteraría por la fuerza los genes de quien fuera inyectado. Gial devolvió 2 de las dosis del medicamento a su habitación antes de caminar hacia la prisión. Allí entró en una de las celdas de los que habían capturado en los allanamientos. ¿Qué deseas?, preguntó la mujer en la celda, con el cuerpo lleno de heridas. Esta mujer lideraba uno de los grupos más grandes y también era una luchadora increíblemente feroz. Había sido torturada durante meses y Gial incluso estaba planeando usar la fuerza para someterla a su voluntad, pero ahora tenía un propósito diferente. Gial no respondió, simplemente usó Force Grid para mantenerla en su lugar. Luego se acercó a ella y le inyectó la aguja. Después de eso, salió de la celda y se limitó a mirar. Pasaron horas y los gritos de la mujer nunca cesaron. El proceso fue increíblemente doloroso. Pero cuando finalmente terminó, resultó tal como Gial había esperado. La mujer ya no parecía una humana sino un híbrido de un humano y un Shistabanen. Le habían crecido un par de orejas parecidas a las de un lobo encima de su cabeza, así como una línea de pelaje que bajaba por su espalda y sobre su columna. En la base de pelaje, una cola esponjosa sobresalía del cuerpo de la mujer. Luego, Gial le realizó varias pruebas agonizantes. Creó sonidos fuertes para probar qué tan poderoso era su oído y trajo varios cadáveres para ver si su olor era fuerte. La tortura de ambos hizo que la mujer arremetiera y desatara una ola de ira y desatara una explosión de energía de la fuerza. Después de confirmar todos sus experimentos, Gial dejó a la mujer en paz, sin necesidad de realizar más pruebas. Había obtenido todas las respuestas que necesitaba. Parece que el suero funciona. Vamos a arreglar a los gemelos, sonrió Gial por primera vez en meses después de haber finalmente encontrado una solución. Capítulo 36. Capítulo 36. Durante el tiempo que Gial se había aislado para estudiar por el bien de las niñas, ambos habían decidido dedicarse a mejorar por el bien de Gial. No solo podían ver la ira en su rostro y la desesperación mientras daba órdenes, sino que el vínculo de fuerza entre ellos les permitió sentir cuán poderosas y caóticas eran sus emociones. La idea de perderlos por algo completamente fuera de su control lo había empujado mentalmente más que las diversas batallas. Las situaciones peligrosas en las que al menos podían pelear eran una cosa, pero en situaciones en las que las chicas ni siquiera tenían otra opción, eso era algo que Gial no podía soportar. La pareja tenía plena confianza en que su maestro sería capaz de ayudarlos, así que en lugar de centrarse en la posible muerte causada por sus genes, tomaron el gran holocrón y comenzaron a estudiarlo en serio. Con una determinación que igualaba a la de Gial, el dúo había mejorado incluso más rápido que cuando peleaban constantemente en Respahara. Ambos habían aprendido las 3 técnicas que Gial les había enseñado antes de pasar a técnicas aún más poderosas registradas en el holocrón. Ash mantuvo sus estudios de las 3 técnicas en aplicaciones avanzadas típicas, aprendiendo Force Burst, Force Barrier y Force Crush. Force Burst era un poder en el que uno creaba un orbe de energía de fuerza pura en su mano antes de dispararlo, similar a Force Push. Esta técnica era mucho más destructiva que un típico empuje de fuerza. El tamaño, el poder y el alcance también se podían controlar, a diferencia del Force Push cuyo poder, tamaño y alcance estaban vinculados con los demás. Esta técnica era rara entre los Jedi modernos porque se consideraba más una técnica de tiempos de guerra y solo tenía aplicaciones en batallas a gran escala. Force Barrier, por otro lado, era una técnica que la mayoría de los Jedi querían aprender pero no podían. Requería una conexión profunda con la fuerza y la capacidad de manifestarla. Creó una barrera hecha de energía pura que podía usarse de manera defensiva o ofensiva, atrapando a los oponentes en una barrera y, a veces, incluso asfixiándolos. Mientras que Ash optó por las típicas aplicaciones avanzadas, Not pasó a utilizar un método diferente. Aprendió técnicas más raras que tenían aplicaciones puramente ofensivas. Una de las técnicas que Not aprendió fue Force Punch. Esta técnica hacía que los golpes físicos causaran un mayor daño y al mismo tiempo los protegieran del daño, similar a usar una armadura pero con un efecto mucho mayor. Un golpe potenciado por la fuerza le permitió a Not dañar la armadura pesada y los circuitos internos del Zaku II con sus propias manos. La otra técnica que Not aprendió fue Shadow Strike. Esta era una técnica casi inaudita que estaba escondida detrás de innumerables textos en el gran holocrón y de la que ni siquiera Gial había oído hablar.
Al usar la fuerza, uno podía proyectar sus ataques a distancia. Un corte con la hoja de su sable de luz o una patada con el pie podría alcanzar varios o incluso docenas de metros de distancia. Las únicas debilidades de esta técnica eran que había un problema con el tiempo y aquellos que eran sensibles a la fuerza podían sentir los ataques que se dirigían hacia ellos. Esto debilitó la técnica contra individuos sensibles a la fuerza, pero fue casi imparable contra individuos normales. Desde su entrenamiento, la pareja terminó destruyendo innumerables Zaku II, hasta el punto en que Zilbar tuvo que limitar el número de ellos que los gemelos podían usar para entrenar por semana. Incluso con estas limitaciones, esto no frenó su progreso. Y pronto, la pareja estaba alcanzando un nivel que ni siquiera Gial esperaba que alcanzaran tan pronto. Entonces, cuando se encontró con los dos luchando contra HK-47 sin perder terreno frente a la pareja, se sorprendió. HK-47 era un maestro de las técnicas de lucha anti-Jedi y podía matar a maestros Jedi en combate directo. Pero contra los gemelos, no pudo causar ningún daño significativo, solo les impidió concentrarse lo suficiente para usar sus técnicas más poderosas. ¡Ash! ¡Not! Gritó Gial desde un lado, causando que los gemelos se congelaran. HK-47 aprovechó esa oportunidad para golpear a Not en la cara antes de patear a Ash en el estómago, enviándolos a ambos al suelo. Advertencia. Presten más atención cuando se enfrenten a un droide asesino como yo. Aberturas como esas son muy bienvenidas para los de nuestra especie, les informó HK-47 antes de alejarse mientras repetía los sonidos que habían hecho cuando los golpeó en un bucle. Maldita seas, 47. Noble gritó a la figura del droide que se alejaba, presionando su mano contra su cara para tratar de aliviar el dolor. No grites, hermana. Le dimos una oportunidad, intentó aconsejar Ash a su hermana, aunque ella también se sentía frustrada. Di eso cuando ese tipo te golpee en la cara. Noble gritó a su hermana antes de volverse hacia Gial. Oye, maestro. ¿Está listo? Por supuesto, Gial les sonrió a la pareja. De lo contrario, no podría enfrentarlos a ustedes dos. Regresemos a una de sus habitaciones y comencemos el procedimiento. El grupo de 3 caminó hasta la habitación de Ash donde ambos se acostaron en la cama de la hermana mayor. Luego, Gial les inyectó a ambos el suero antes de pararse junto a la cama y esperar a que comenzara el proceso. Una vez que los escuchó a ambos gritar de dolor, Gial también comenzó a ponerse a trabajar. Se sentó en el suelo y comenzó a usar Crucitorn. Esta era una técnica que podía aumentar o disminuir el dolor que sentían las personas. Gial estaba usando la técnica para reducir el dolor que ambas chicas sentían lo más bajo posible, pero no podía negarlo por completo. El proceso fue demasiado doloroso para él como para hacer eso. En casa, la pareja se acostó en la cama mientras sus cuerpos experimentaban cambios mientras Gial se sentaba en el suelo y controlaba el dolor. Ninguno de los bandos lo tuvo fácil, pero aguantaron juntos. Y cuando finalmente terminó el proceso, ambas chicas se habían transformado por completo. Ash y Not se parecían a la mujer de antes, pero los cambios que Gial les había dado los diferenciaron el uno del otro. Cada uno de los gemelos tenía un lunar debajo de uno de sus ojos. Debajo del ojo izquierdo de Ash y debajo del derecho de Not. También les había dado diferentes colores de pelo. Ash mantuvo su tradicional cabello negro ya que parecía que le sentaba bien, mientras que a Not le dieron cabello rubio para combinar con su personalidad audaz. Los gemelos se levantaron de la cama antes de mirarse el uno al otro y luego a su maestro, quien estaba cubierto de sudor por usar Crucitorn en 2 personas a la vez. Luego se abalanzaron sobre él y le dieron el abrazo más fuerte que pudieron mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Gracias, maestro, repitieron la pareja una y otra vez hasta que sus voces se volvieron roncas. Capítulo 37. Capítulo 37. Una vez resuelto el asunto de los gemelos, Gial volvió a concentrarse en Locke. Mi mente ha estado desviada durante demasiado tiempo, pensó Gial mientras caminaba hacia el fantasma. Es hora de que ponga fin a esta guerra por el control. A pesar de que era conocido como la fuerza más poderosa en lo que incluso la República lo había llamado su gobernante, todavía había una fuerza que se negaba a someterse a él. Aquellos que se dieron cuenta de que los Yautja se estaban convirtiendo en una gran amenaza y fueron lo suficientemente inteligentes como para retirarse formaron un grupo masivo compuesto por docenas de facciones que existían cuando el grupo del Sol Negro se fue. Gial quería eliminarlos pero recibió un mensaje de Ag recordándole el plan original. Gial había exterminado demasiados grupos y hecho que la situación fuera desfavorable.
El Sol Negro quería títeres que pudieran controlar, no un aliado al que tuvieran que respetar. Se suponía que Locke era su Naluta pero, como ocurre con todo lo que los involucra, estaba oculto a los demás. Debido a esto, Gial los había dejado en paz. Y todavía planeaba hacerlo ya que aún no podía repeler el Sol Negro. Pero después de haber probado lo que era ser su propio gobernante, hacía tiempo que había abandonado el plan con ellos. Cada uno era una herramienta que el otro utilizaba para lograr sus objetivos. La única pregunta era, ¿quién ya no necesitaría su herramienta antes que el otro? Gial encendió los motores de la nave antes de sacarla de Locke y flotar justo sobre el planeta. Una vez que estuvo a distancia y estuvo seguro de que no había nadie alrededor, Gial habló con el sistema o el primero desde que le habló de los gemelos. Utiliza la invocación de Fragata Premium. Quiero una nave nodriza Yautja. Entendido, anfitrión. Invocando a la nave nodriza Yautja. Pronto, un gran barco apareció ante los ojos de Gial. Tenía una forma única que se parecía a una embarcación Mon Calamari pero con algunas diferencias. El color negro del barco y la forma en que se ramificaba el juego adicional de motores eran muy diferentes de cualquier cosa que los peces pudieran producir. La nave también carecía de los escudos de la mayoría de las naves espaciales, pero los compensaba con su armadura pesada, armas y sistema de camuflaje. Fue creado para emboscadas y ataques sorpresa en lugar de batallas prolongadas. Gial pilotó el Phantom hasta el hangar de la nave, donde vio 6 naves más pequeñas ya estacionadas en el interior. Eran los barcos exploradores Yautja. Sus capacidades eran similares a las de la nave nodriza, solo que en una escala menor. Cada uno era aproximadamente del mismo tamaño que el fantasma. Con su barco estacionado, Gial se dirigió al puente del barco, pasando por la armería y las salas de trofeos. Mientras la sala de trofeos estaba vacía, la armería se llenaba de innumerables armas, todas de origen Yautja. Perfecto. Me vendrían bien algunos de estos. Gial tomó algunos discos inteligentes para sí. Estos pequeños discos podrían atacar a varios individuos y regresar a Gial con un poco de ayuda de su guantelete de muñeca. Durante sus estudios de alquimia Sith, Gial se dio cuenta de algo. La mayoría de los Sith y Jedi se dedicaron a la fuerza y al trabajo con espadas, abandonando otras habilidades. Esta era la razón por la que seres como los mandalorianos podían matarlos si planificaban lo suficiente. Una vez que uno o ambos eran cortados, los Jedi y los Sith generalmente quedaban impotentes. Gial no planeaba repetir sus errores y por eso estaba siguiendo su propio camino de incorporar la tecnología de Yautja con sus propias habilidades. Si usar a los 3 juntos, sería una combinación mortal. Cuando llegó al puente, lo primero que hizo Gial fue atacar la capa. La nave desapareció rápidamente tanto de la vista como de los sensores. Incluso sin Stygium, esta nave podría viajar de Locke a Coruscant, volar algunas naves y regresar sin que nadie pudiera decir de dónde había venido el ataque. Pero Gial tenía otros planes ya que aún no podía dejar a Locke. Sistema. Utilice la invocación de compañero premium. Necesito un Yautja. Gial pensó que probaría suerte siendo más específico en su petición. Hasta el momento, la mayoría de sus invocaciones habían sido buenas, pero aún tenía que conseguir un Yautja que pudiera usar. Entendido, anfitrión. Compañero de invocación. Una luz azul apareció ante Gial antes de ser reemplazada por un Yautja de 3,4 metros. La criatura era grande e imponente, pero carecía de la biomáscara distintiva por la que se conocía a su gente. De hecho, estaba bastante desnudo a excepción de un taparrabos y 2 guanteletes en las muñecas. Especie. Yautja híbrido, Yautja, humano, ingeniero, Ishkuten, River Ghost, etc. Bueno, esa es la primera vez, pensó Gial mientras leía toda la información. Esta era la primera vez que veía una invocación con una sola palabra que describía tanto su personalidad como sus habilidades. Se dio cuenta de que este no era un verdadero Yautja en el sentido tradicional. Esta criatura era principalmente como un experimento de Yautja que fue enviado a matar en nombre de sus amos. Probablemente usé un Pablo Ott para crearlo. De cualquier manera, esto es una jodida locura. Gial no había conseguido lo que quería, pero aún así era mejor que nada. Beta. Toma una de las naves exploradoras y ve a acosar al grupo en el hemisferio. No necesito que los eliminen. Simplemente evita que aumenten su poder, ordenó Gial. Beta hizo clic con sus mandíbulas en señal de acuerdo antes de salir del puente y dirigirse hacia la armería. Allí, tomó algunos suministros antes de llevarlos a un barco explorador y dirigirse hacia su presa. Gial pensó que no podía lidiar con el otro grupo y enviaría a alguien más. Pero sus fuerzas eran demasiado conocidas.
Todos los que estaban debajo de él habían sido vistos por otros. Entonces necesitaba agregar algo nuevo a la ecuación. Y los Yautja eran perfectos para eso. Originalmente planeó enviar un preetomorfo para construir una colmena, pero pensó que eso podría salirse de control demasiado rápido. Así que se conformó con utilizar un Yautja para encargarse de ellos. Quería lanzar ataques desde la nave furtiva al azar para perturbarlos y al mismo tiempo usar el Yautja en tierra para darles otra cosa de qué preocuparse. Atacando externamente Y. Bueno, un poco menos externamente. Gial puso la nave en órbita sobre Winne y la fijó en su consola para que estuviera constantemente sobre su cabeza en caso de que fuera necesario. Con su nueva nave en su lugar y su nuevo asesino a la caza, Gial regresó al fantasma para regresar a Winne. Capítulo 38. Capítulo 38. Beta miró por encima de la cresta al grupo de 3 deslizadores que se acercaban a su posición. Estos exploradores lo habían estado persiguiendo durante semanas, tratando de descubrir su base para poder informarlo al grupo principal. Antes de que pudieran alcanzarlo, 6 Kusaks aparecieron a cada lado de ellos antes de saltar y derribar a los mercenarios de sus deslizadores. Los 12 perros comenzaron a mutilar a los individuos hasta matarlos, dejando que sus gritos aterrorizaran a cualquiera que estuviera escuchando por las comunicaciones. Después de haber devastado varios almacenes y armerías, además de matar a algunas docenas de miembros de su grupo, las constelaciones solares estaban un poco enojadas con Beta. Pero no importa lo que hicieran, todavía tenían que detenerlo. Incluso después de que enviaron a 10 de sus miembros más experimentados tras él, su líder se despertó al día siguiente con las cabezas de esos miembros de élite clavadas en púas en su dormitorio. Con esa amenaza poniendo miedo en sus corazones, ya no se atrevieron a jugar. Beta era considerada la principal amenaza de su grupo, incluso mayor que Yautja, quienes fueron declarados gobernantes del planeta y el Sol Negro, que los respaldaba desde las sombras. La persona a la que temían más que cualquiera de esas poderosas fuerzas era Beta. Ubicación desconocida. Entonces estás diciendo que una criatura de más de 3 metros de altura está aterrorizando el hemisferio sur del Oak, y solo va tras el grupo de la constelación solar. Ak preguntó desde su asiento. Sí, señor. Intentamos determinar si era un miembro de Yautja, pero según los informes, no se parece en nada a nada que hayamos visto antes, informó el subordinado. Por supuesto que no. Gial no cometería un error como ese. Ak expresó sus verdaderos pensamientos a todos los miembros antes que él. Sabía que Beta era alguien que Gial había creado o contratado para atacar al otro grupo. Incluso si no tenía pruebas, su instinto le decía que así era. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Alguien preguntó. Tenemos a un miembro del Derviche Seyuji congelado, ¿verdad? Libéralo y envíalo a Locke. Sus objetivos son las 2 chicas bajo el mando de Gial, ordenó Ak con frialdad. Aunque no podemos darnos el lujo de perder a Gial, debemos darle una lección por intentar atacar nuestros intereses. Los demás se sorprendieron de que Ak estuviera dispuesto a descongelar a un miembro del Derviche Seyuji. Eran un grupo de Darksiders que una vez aterrorizaron a la galaxia. A diferencia de los Sith que buscaban cosas intangibles como el poder, estos tipos solo querían riqueza. Eran conocidos como algunos de los mejores asesinos que jamás hayan existido. Mataron a cualquiera usando sus poderes de la fuerza y con las manos desnudas. También eran expertos en la biología de varias especies, sabiendo cómo matar cualquier tipo de criatura con el menor esfuerzo. Y fue porque eran tan peligrosos que los Jedi los habían perseguido hasta pensar que estaban exterminados. En verdad, los derviches Seyuji se escondieron y se congelaron en carbonita para ser extraída en una fecha posterior. Y estos miembros congelados fueron tratados como objetos de colección en el inframundo, siendo Black Sun y Uts los que tenían la mayor cantidad de miembros en sus colecciones. Para Ak dar rienda suelta a su propio miembro en el Yautja fue un precio importante. Incluso si el asesino sobreviviera, los Jedi lo perseguirían. Y los demás sabían que esas posibilidades eran escasas. La noticia ya se había extendido por la galaxia. Gial era sensible a la fuerza. Tenía 3 mandalorianos a su cargo. Tenía un ejército de droides. Y tenía 2 alumnos que lograron mantenerse invictos en Vespara durante medio año. Incluso si no tenía el poder para luchar contra una organización del tamaño de la República o los Uts, los Yautja eran ahora un poder en la galaxia en general. Pronto, una losa de carbonita fue llevada ante Ak. Se podía ver una figura dentro de él, pero no estaba claro cuáles eran sus rasgos faciales o incluso su género. Uno de los miembros del Sol Negro presionó un botón en el costado de la losa para descongelar a la criatura dentro de ella.
Cuando la carbonita desapareció, reveló a una persona vestida toda ropa roja y una máscara blanca. Me has salvado. Te debo una tarea. ¿A quién necesitas muerto? Preguntó la figura. Su voz estaba distorsionada, sin permitir que nadie adivinara su género. 2 chicas lobo en Locke. Ambas son sensibles a la fuerza. También hay un mayor sensible a la fuerza, 3 mandalorianos y un grupo de droides. ¿Será eso un problema? Ak preguntó. Ninguno en absoluto. Solo dame un barco, le dijo el derviche Seyuji. Not y Ash se encontraban actualmente realizando un ejercicio de supervivencia. Boxe los había enviado a cazar a un grupo de Kimohila que fue visto cerca de la frontera de Wine. Kimohila eran considerados rivales de los dragones Kraid de Tatooine. Ambos eran similares en tamaño, pero la mayoría consideraba que el Kimohila era más peligroso, con la excepción de algunos tontos. Si bien los dragones Kraid eran más famosos debido a su capacidad para producir perlas a partir de los minerales que comían y la cantidad de viajes que recibía Tatooine, los Kimohila eran mucho más peligrosos. Debido a la naturaleza de Locke con charcos de azufre y volcanes, el Kimohila tenía una piel mucho más duradera que podía resistir la mayoría de los desintegradores de defensa personal. También tenían un veneno mucho más mortal que los dragones Kraid. Pero lo más importante es que siempre viajaban en manada. Si bien se podía cazar un dragón Kraid solitario, los Kimohila solo se encontraban solos cuando el resto de su manada estaba muerto. De lo contrario, normalmente estaban en paquetes de 2 o 3. Not y Ash estaban sentados dentro de una pequeña cueva alrededor de un pequeño fuego. La entrada era muy estrecha, lo que impedía que muchas de las criaturas más grandes que habitaban Locke entraran, pero cuanto más profunda era, más grande era la cueva. Not llevaba la armadura cruzada que le habían regalado de Magol. Gracias a su nuevo cuerpo, ahora podía usar la armadura sin problemas, aunque tuvo que reajustarla a su tamaño. También había recibido de Gial un lanzador de plasma y un guante de muñeca que podía agregar a su arsenal. Mientras Not vestía la armadura mandaloriana, Ash vestía unos pantalones grises con una camisa a juego, junto con una capa negra y roja. Gial le había dejado quedarse con la capa del odio que había obtenido de las recompensas. Este artefacto Sith aumentó sus habilidades físicas y poderes de la fuerza. Ambas hermanas llevaban armaduras y ropas por las que otros matarían, pero que recibieron fácilmente gracias a su maestro. Entonces, comenzó Ash mientras miraba el pequeño lagarto que estaban cocinando sobre el fuego. ¿Cuándo le vas a decir al maestro que quieres unirte al clan Spar? Not le lanzó a su hermana una mirada irritada antes de caer al suelo y mirar hacia el techo de la cueva. Ni idea. No quiero que piense que lo voy a abandonar después de todo lo que ha hecho por nosotros. Not se sintió en conflicto. Quería unirse al clan Spar porque creía en las costumbres de los mandalorianos, pero no podía decir eso después de todo lo que Gial había hecho. Ella todavía quería ser su alumna pero también quería ser mandaloriana. ¿De verdad crees que al maestro le importará? Reprendió la hermana mayor. Él te perdonó después de que cerrarás una de las fábricas durante un mes por una de tus peleas con 47. Estoy bastante seguro de que estarás bien si dices que estás adoptando su religión. Callarse la boca. No gritó, recordando cómo había dañado accidentalmente la fábrica después de que HK-47 se peleara con ella durante su patrulla en la fábrica. El dúo terminó no solo destruyendo algunas líneas de montaje sino también algunos de los pilares que sostenían la fábrica. Le habían dado un castigo severo, pero nada tan severo como lo que no te esperaba. Mientras las 2 hermanas hablaban sobre cómo plantearle el asunto a Gial, una figura cubierta con una túnica roja apareció fuera de la cueva. Deberían estar dentro de aquí. Hagamos esto rápido, se dijo el miembro de Seyuji Dervish. Capítulo 39. Capítulo 39. Las 2 hermanas se reían y charlaban cuando Ash se detuvo de repente. Levantó la vista al sentir una perturbación. Sally, tal vez seamos suaves contigo, gritó la gemela mayor, haciendo que Not se pusiera de pie de un salto. Ash se levantó lentamente del suelo mientras mantenía la vista fija en la entrada. HMM. ¿Ustedes 2 son las chicas lobo? Pensé que iba tras un par de Shistabanens. Apareció una figura con una máscara blanca desde la entrada. Not los miró de arriba a abajo, tratando de ver si estaban armados, pero no pudo encontrar ni una sola arma. ¿Quién eres? Not preguntó mientras activaba las ruedas de plasma en sus hombros. Si la persona hacía algún movimiento repentino, estaba lista para eliminarlo. Son un derviche Seyuji. Un grupo de asesinos del lado oscuro, pero deberían haber sido eliminados hace unos 100 años, proporcionó Ash alguna información.
Le gustaba leer los principales acontecimientos que ocurrieron en la galaxia en general. Ambos lanzadores de plasma en los hombros de Nod se dispararon hacia adelante y apenas alcanzaron a la figura roja que esquivó hacia un lado. Después del primer disparo, los lanzadores no se detuvieron sino que continuaron disparando, obligando a la figura a acercarse cada vez más a la pared. El derviche Seiyuji pudo recuperar el equilibrio mientras cargaba hacia adelante y se pegaba a la pared. Pudieron esquivar explosión tras explosión antes de esquivar repentinamente hacia un lado. Una pequeña abolladura en la pared apareció mientras Nod tenía el puño extendido. ¿Golpe de las sombras? ¿Cómo conoce esta chica a Shadow Strike? Pensó el derviche Seiyuji mientras saltaba aún más salvajemente. Nod atacaba a intervalos aleatorios, lo que obligaba al asesino a permanecer constantemente alerta y a distancia. A la mierda. Pensaron para sí mismos antes de lanzarse contra el suelo con todas sus fuerzas. Pudieron cerrar la brecha, pero a costa de que su mano izquierda fuera arrancada con un rayo de plasma. El asesino apareció justo enfrente de Nod con el brazo echado hacia atrás antes de golpear con todas sus fuerzas. Pero antes de que pudiera conectarse, el ataque fue detenido en el aire por una barrera azul. El asesino vio la barrera y saltó hacia atrás para retirarse, pero su espalda chocó con algo. Sin siquiera poder darse la vuelta, dos hojas plateadas se clavaron en el pecho del asesino, matándolo instantáneamente. El cuerpo del derviche Seiyuji cayó al suelo sin ninguna fuerza para sostenerlo, provocando que los sables de luz terminaran cortando el pecho y derritiendo la mayoría de los órganos de su cuerpo. Con su fuerza de casi un año antes, podrían derrotar a los caballeros Jedi cuando trabajaran juntos. Después de un año de entrenar y mejorar constantemente sus habilidades, el dúo pudo luchar a la par con los maestros Jedi. Un asesino que perdió el elemento sorpresa realmente no era rival para ninguno de los dos. Con el asesino muerto, el dúo se quitó la máscara y arrojó el cuerpo afuera para que cualquier criatura al azar que se cruzara con él se lo comiera. ¡Mierda!, gritó Nod, haciendo que Ash mirara en su dirección. Luego vio que el lagarto que los dos estaban cocinando se había quemado hasta quedar crujiente. Ash se desplomó dramáticamente en el suelo cuando vio que su cena estaba arruinada. Y como afuera estaba oscuro, era demasiado peligroso salir a buscar más comida. Voy a cazar a todos los derviches Seiyuji, se juró Ash en tono de broma, sin saber que eventualmente se haría famosa por exterminar a docenas de ellos. Una semana después, el dúo regresó a Uine victoriosamente y con los colmillos de varios Kimohila como prueba de que habían cumplido sus misiones. También le presentaron la máscara blanca a Hyal, quien frunció el ceño cuando la vio. Seiyuji Dervish inmediatamente supo a quién pertenecía la máscara. Estos asesinos fueron empleados constantemente por los Sith durante los últimos cientos de años. Los Sith los usaron para eliminar a jóvenes Jedi prometedores o a caballeros y maestros Jedi influyentes. Se podría decir que habían acelerado el declive de los Jedi. Entonces, de las personas a las que no les agrado en este momento, ese debe ser el Sindicato del Sol Negro. Me aseguraré de pagar esto más tarde. Hyal ya podía adivinar quién los había atacado, pero no pudo devolver el golpe de inmediato. Si lo hiciera, seguramente sabrían que era él. Pero eso no significaba que no pudiera atacarlos más tarde. Hyal caminó hasta el sótano antes de tomar el ascensor hasta el laboratorio que había construido debajo de las instalaciones principales. Todo el laboratorio estaba escondido en un campo sigiloso usando parte del estigium que habían reunido en el depósito. Cuando llegó a los niveles inferiores, fue recibido por Sector. Maestro, lo saludó el Kyborg con una reverencia. ¿Estás aquí para comprobar su progreso? ¿Cómo les va? Hyal preguntó mientras caminaba hacia adelante. Muy bien. Cada uno tiene un cristal estigium implantado en sus núcleos y está armado con las armas que tú les proporcionaste. Sector le dio la actualización básica antes de entrar en detalles sobre sus diversos sistemas y actuaciones. Hyal escuchó todo lo que enumeraba mientras caminaba hacia adelante hasta llegar a una barandilla. Allí, pasó por alto el borde para ver alrededor de 100 droides en los niveles inferiores luchando entre sí. Estos droides fueron modelados según el Yautja. Cada uno de ellos tenía cuerdas colgando de la parte posterior de sus cabezas para parecerse a las rastas que poseían las criaturas, tenía estigium para permitirles funciones de camuflaje, lanzadores de plasma en sus hombros, campos SEM que apagaban todas las cámaras y escáneres dentro de un cierto rango de ellos, y guanteletes de muñeca que tenían hojas peligrosas. También tenían códigos de autodestrucción que detonarían automáticamente cuando recibieran demasiado daño o fueran capturados. Esta era la fuerza oculta y la carta de triunfo de Hyal.
Planeaba enviarlos a todos a la nave nodriza y hacer que asumieran trabajos de asesinato, sabotaje y espionaje para él. También iban a actuar como guardias ocultos alrededor de Wine. Con estos droides, Gial estaba seguro de que podría hacer frente a cualquier amenaza interna y reducir la cantidad de amenazas externas con las que se encontrara. Perfecto. Llevemos el primer lote de Baglots a la nave nodriza, ordenó Gial. Capítulo 40. Capítulo 40. Dentro del fantasma, se estaba llevando a cabo una reunión para todos los altos mandos de Yautja y los mandalorianos. Las 13 figuras sentadas alrededor de la mesa eran cada una de las más elitistas de la élite que habían demostrado su valía constantemente. Durante los últimos 5 años, Winnie había cambiado completamente desde que Gial llegó por primera vez al planeta. La pequeña ciudad que solía ocupar solo unos pocos cientos de metros se había convertido en una enorme ciudad que se extendía por casi 6.000 metros. Había docenas de rascacielos alrededor de la ciudad con una gran población de personas de todos los ámbitos de la vida. Especies de toda la galaxia viajaron a Lok para establecerse en un planeta que ninguno de ellos se habría atrevido a visitar 10 años antes. Fue durante este tiempo que Yautja también pasó por cambios importantes. Eran el poder gobernante de Wine y Lok. Gial había creado un distrito especial para ellos, basándose en la ciudad original pero ampliándolo para ocupar aún más espacio. Las fábricas de droides también estaban incluidas en esta área, así como la mayoría de las otras instituciones militares. El número de hombres bajo el mando de Gial había aumentado sustancialmente. El grupo había crecido tanto que pudieron crear su propia flota de defensa, que constaba de 50 corbetas y 13 fragatas. También tenían cerca de 170 combatientes bajo su mando que se utilizaban para el combate anticombatientes y para cazar a los piratas que se habían vuelto demasiado arrogantes. Y estas eran solo la fuerza abierta que Gial había reunido. Orbitando la luna de Cons de Lok estaba la flota de Gial compuesta por varias naves nodrizas Yautja, cada una con 6 naves exploradoras a bordo y alrededor de 200 Baglots por nave nodriza. Esta flota solo era conocida por los compañeros de Gial, sus 2 discípulos y los 3 miembros originales del clan Spar. Sí, los miembros originales. No fueron solo los Yautja quienes habían crecido significativamente. Mandalorianos de todas partes, así como huérfanos que el grupo había encontrado, se habían unido al clan Spar, lo que hizo que su número se disparara de los 3 iniciales a 23 capaces de luchar y 6 niños criados a la manera de los mandalorianos. Uno de esos 23 miembros fue Not, cuyo nombre se cambió a Mira Spar, tomando el apellido del clan Spar y al mismo tiempo cambió su nombre por el de una famosa mujer mandaloriana. Mira era considerada la mejor luchadora entre los mandalorianos, incluso cuando no usaba la fuerza para apoyarla. Por otro lado, Ash también cambió su nombre cuando su hermana se unió a los mandalorianos. Tomó el antiguo nombre de su hermana como propio y convirtió a Ash en su apellido como una forma de honrar la versión de la hermana con la que creció. La habilidad de Not en la fuerza había crecido enormemente, casi había robado el gran holocrón y el telos holocrón varias veces cuando estudiaba con ellos y se olvidaba de devolvérselo a Gial. Not asumió el papel de liderar a los sensibles a la fuerza que se habían unido a los Yautja. Aunque era más joven que la mayoría de ellos, su dominio de la fuerza y su habilidad con su sable láser le valieron el respeto de todos los que se habían unido al grupo. Gial sonrió cuando vio a sus 2 alumnos sentados frente a él. Ambas habían pasado de ser adolescentes a mujeres jóvenes. Sus miradas habían madurado mientras sus ojos mostraban confianza en su lugar en la mesa, muy diferente de cuando el grupo aún era pequeño y no estaban seguros de sentarse a la mesa. Estos mocosos han crecido mucho, Gial no pudo evitar sentirse feliz. Las 2 eran básicamente sus hijas, así que disfrutó viendo cuánto habían madurado. ¿Vas a seguir haciendo los ojos de papá o vamos a empezar esta reunión? Bromeó Mira, tratando de ocultar la vergüenza en su voz. Se apresuró a ponerse el casco para que los demás no pudieran verla sonrojarse. Solías ser tan lindo, le dijo Gial antes de dirigirse a los demás en la habitación. Pero ella tiene razón. Empecemos a hablar. Sector. El Kiborg se levantó de su asiento e hizo una leve reverencia. Saludos. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir. El primero es el Sindicato del Sol Negro. Sus ataques e intentos de asesinato han aumentado, incluso apuntando ahora al maestro. No debería pasar mucho tiempo antes de que lancen un verdadero ataque utilizando un ejército en lugar de un grupo pequeño. Deberíamos prepararnos para eso. ¿Estamos planeando hacer algún movimiento nosotros mismos? Preguntó Not, lista para que sus fuerzas salieran y lanzaran un ataque. Por supuesto, le dijo Gial.
La pregunta es a quién enviar y dónde. Hemos encontrado las ubicaciones de varias de sus estaciones principales, así como la ubicación donde se encuentran 3 de sus vigos. 2 están en el borde exterior en Festi Tatooine, mientras que uno de ellos está ubicado en el mundo central de Balosar, dijo. Una imagen holográfica de la galaxia apareció sobre la mesa con los planetas que albergaban los vigos resaltados en rojo mientras que todas las ubicaciones de los almacenes estaban resaltadas en verde. Podemos encargarnos de Fest, se ofreció Mira. Solo danos los Stormtroopers y Vigos está muerto. Fest hacía frío y tenía varias montañas que eran difíciles de atravesar para la mayoría. Pero para un grupo de mandalorianos y Stormtroopers que fueron creados para luchar en terrenos difíciles, no tendrían problemas allí. Mis acólitos pueden manejar Tatooine, maestro, no te ofreció sus fuerzas. El desierto de Tatooine dificultó el despliegue de droides allí. Sería mejor si su grupo se encargara de ello. Entonces dejaré Balosar a sector IHK-47. Ese ambiente tóxico no debería ser un problema para ustedes, Gial les entregó el último planeta. ¿Qué pasa con las otras instalaciones de almacenamiento? Preguntó Kaina, una de las acólitas de Noti su segunda al mando. No hay necesidad de preocuparse por eso. Enviaremos una fuerza separada compuesta de piratas y mercenarios para encargarse de ellos, mintió Gial, no dispuesto a revelar la información sobre la flota oculta. Entendido, señor, Kaina retrocedió una vez que se confirmó esta información. Temía que si atacaban a los Vigo, solo enojaría al sindicato del Sol Negro. También necesitaban golpearse los bolsillos para obligarlos a contenerse. ¿Cuál era la otra cosa de la que necesitábamos hablar? Preguntó Not, recordando que había otro asunto que tratar. Yautja Droid Development ha sido invitado a la Techno Unión, les dijo Gial, sorprendiendo a todos. La Tecno Unión era similar a la Federación de Comercio pero estaba compuesta por los mejores desarrolladores de la galaxia. Eran conocidos por producir naves espaciales u otros vehículos, pero nunca se había invitado a unirse a un grupo de desarrollo de droides. El desarrollo de droides de Yautja también ha aumentado en los últimos años. Aunque no lanzaron al público la línea de droides Baglots, sí crearon otros 2 droides conocidos como Camfer y Gouth, cada uno de los cuales demostró ser incluso más efectivo que el Zaku segundo inicial, aunque mucho más caro. Unirse a Techno Union conlleva una gran cantidad de beneficios. Proporcionarían materiales a un costo mucho más económico y también realizarían una gran cantidad de pedidos para Yautja. El grupo también ofreció seguridad adicional a sus miembros para garantizar que otras fuerzas no se apoderaran de ellos ni los destruyeran. ¿Cuánto va a costar? Subson hizo la pregunta importante. ¿Quieren 20.000 Zaku segundo, 6.000 Camfer y 6.000 Gouth? Les dijo Sector, haciendo que todos tomaran un poco de aire. El costo total de todas esas unidades fue de casi 1.000 millones de créditos. Yo digo que los aceptemos, fue Not la primera en compartir su opinión. Si aceptamos la membresía, podremos recuperar ese dinero en menos de 3 años. Pero lo más importante es que tenemos una asociación confiable con una fuerza externa. Hemos estado trabajando solos durante demasiado tiempo. Si queremos expandirnos, necesitamos su ayuda. Los demás estuvieron de acuerdo con su sentimiento. Aunque habían hecho crecer a Uina lo suficiente, todavía no eran lo suficientemente poderosos como para enfrentarse directamente al sindicato del Sol Negro. Si querían hacer eso, necesitaban conseguir el dinero para hacerlo. Bien. Les haré saber que aceptamos y comenzaremos a hacer que las fábricas preparen los droides, coincidió Gil con ella pero no quería tomar la decisión solo. Había creado puestos para ellos por una razón. Ustedes saldrán en 3 días para atacar las ubicaciones del Sol Negro. Asegúrese de estar preparado. Capítulo 41. Capítulo 41. Un grupo de Jedi surgió de una nave en la axila de la galaxia. Mos Eisley, Tatooine. Esta era la ciudad y puerto espacial más grande de todo Tatooine, llena de esclavistas, matones y piratas. La única razón por la que este lugar no era tan caótico como lo era originalmente un lugar como Locke, se debía a la presencia de Jabba el Hutt. Como uno de los líderes de las distintas familias del cartel Hutt, la gente de allí temía y respetaba a Jabba. Solo los tontos se atreverían a actuar en su territorio. Los Jedi se alejaron de su barco y se dirigieron al noreste de la ciudad. Esta era el área más alejada del palacio de Jabba y por lo tanto el lugar con la influencia más débil de él. Recuerda, pretendemos ser Jedi. No uses el lado oscuro, advirtió Nob bajo su máscara.
Para vender la ilusión de que fueron los Jedi quienes habían atacado, los acólitos no solo no pudieron usar el lado oscuro de la fuerza sino que también se cambiaron de ropa, sables de luz e incluso rostros. Las caras cambiaron gracias a la habilidad de Noten Alquimia Sith. Aprendió a hacer máscaras que podían cambiar toda la estructura física de una persona hasta el punto de que los escáneres médicos no podían notar la diferencia. Podría convertir a un Twi'lek en un humano si quisiera. Cada máscara que creó Not fue modelada a partir de un Jedi real. Ella elige utilizar únicamente caballeros Jedi y Padawans, ya que serían los únicos lo suficientemente imprudentes como para liderar un asalto a una organización criminal. El grupo pronto llegó fuera de la base del Sol Negro donde estaban escondidos los Vigos. Había varios Zaku segundo afuera así como 2 guardias. El grupo de Jedi caminó hacia los guardias pacíficamente pero con fuerza detrás de sus pasos, haciendo que los guardias se sintieran incómodos. ¿Qué podemos hacer para que los honorables Jedi lleguen con tanta fuerza?, preguntó uno de los guardias mientras el otro corría adentro para informar a los demás. Tenemos noticias de que tus Vigos aquí saben muchas cosas. Una de esas cosas es información sobre los Yautja y sus tratos secretos con los Sith. A Kaina se le ocurrió una razón creíble de por qué habían venido a Tatooine. En lugar de hacer que pareciera que iban a enfrentarse al Sol Negro, querían que la otra parte pensara que iban tras Yautja. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tan pronto como escucharon eso, los guardias los dejaron entrar para reunirse con los Vigo. Ahora era un secreto a voces que Yautja y Sol Negro no se llevaban bien, por lo que no era de extrañar que los Jedi hubieran acudido a ellos para descubrir cualquier secreto que tuvieran. El grupo de Jedi fue llevado a una gran sala de reuniones donde varios individuos estaban sentados alrededor de una mesa. Había algunos Gouts parados en la habitación, pero además de esos 3 droides, la seguridad era muy escasa. Nos odian pero usan nuestros droides como protección, pensó Nod cuando vio a los Gouts parados a los lados. Maestro Jedi, Uro, los Vigos que gobernaban Tatooine se levantaron y saludaron. Le agradecemos su visita. Sabemos por qué ha venido a nosotros y estamos más que dispuestos a ayudarle con, ya basta de tonterías, lo interrumpió Nod. Matarlos a todos. Todos los Jedi encendieron sus sables de luz y rápidamente se pusieron a trabajar, matando a todos los miembros del Sol Negro en la habitación, así como a los droides, antes de que alguno pudiera disparar. Una vez que todos los que estaban dentro de la habitación estaban muertos, el grupo salió de la habitación antes de matar a cada miembro del Sol Negro con el que se encontraron con prejuicios extremos antes de llevarse todo el botín. Pasaron 3 días antes de que alguien descubriera que fueron los Jedi quienes habían exterminado al grupo Sol Negro en Tatooine. Varios mandalorianos y miembros de las Stormtroopers estaban parados en el techo de una instalación mientras la nieve los azotaba desde arriba. Cada uno de ellos tenía cuerdas atadas a sus cinturones, listas para repelerse. ¿Explosivos en su lugar? Vox se preguntó. Sí, señora. Los explosivos están listos para detonar y nosotros estamos listos para entrar, confirmó uno de los capitanes del escuadrón. Bien. Salta en 2 y detona en 3, ordenó Voxe. Los demás se acercaron al borde de la habitación y los mandalorianos y los miembros de Savage Claws fueron los primeros listos para saltar. El grupo se repelió contra la pared antes de comenzar y usar las mochilas propulsoras para ganar algo de distancia. Un miembro de Savage Claws luego detonó los explosivos, destruyendo el muro. Sin el muro, los Savage Claws fueron los primeros en entrar a través del muro, desatando una ola de llamas en todas direcciones con sus lanzallamas. Los mandalorianos los siguieron de cerca, acabando con cualquiera que no muriera inmediatamente al ser incendiado. Con el primer salón despejado, los Mandalorians y Stormtroopers comenzaron a atravesar el edificio, matando a todos los que encontraban con disparos únicos bien colocados. El ataque fue el mismo que todos los asaltos mandalorianos. Rápido, feroz y eficiente. HK-47 y Sector estaban dentro de las instalaciones del Sol Negro con innumerables cadáveres a su alrededor. Cada uno de ellos fue eliminado con un chasquido de cuello, un rayo láser entre sus ojos o algún tipo de explosivo que destruyó su cuerpo. Un grupo de Camfer estaba fuera de la habitación, de pie frente a una habitación llena de rehenes que tenían las manos detrás de la cabeza mientras estaban de rodillas. El maestro no necesita más meavacs. Ejecútenlos a todos, ordenó HK-47 a los otros droides. Los droides levantaron sus cañones explosivos en cada mano antes de disparar a todos lados, matando a todos los rehenes que tenían sin una pizca de piedad. La matanza fue algo que marcaría a todos aquellos que encontraran esos cuerpos en los años venideros.
Instalación oculta, un guardia estaba de pie junto a un almacén mientras fumaba un cigarro cuando dos cuchillas envueltas en una capa le atravesaron el pecho, ahora cubierto de sangre. La mujer miró hacia atrás y vio un par de ojos brillantes mirándola antes de sentir las cuchillas salir de su pecho y dejarla caer al suelo. Estación espacial orbitando una luna no revelada, docenas de cuerpos destrozados por explosiones de energía yacían en el suelo mientras un grupo de droides que parecían algún tipo de criatura reptil con rastas se encontraban encima de ellos. Estaban cargando mercancías en el barco al que habían llegado sin alertar a nadie. Un solo droide se quedó en la nave antes de que apareciera una cuenta regresiva holográfica frente a su cofre. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, el droide detonó y creó una explosión masiva, destruyendo toda la estación espacial y sin dejar evidencia del ataque en los escombros. Sede del Sol Negro, Coruscant, el Señor Supremo de los Soles Negros miró con pánico todas las alertas que se activaban en las distintas instalaciones de almacenamiento. Ordene a los Vigos en esas áreas que se encarguen de ellos. Si se escapan, perderemos más de un tercio de nuestra riqueza. Mi señor. Una mujer se arrodilló frente a él. Hemos intentado contactar con todos los Vigos de la zona pero no hemos obtenido respuesta. Tememos que, mierda. ¿Quién se atreve a actuar tan audazmente contra los Soles Negros? No me importa si tenemos que involucrar a mercenarios y piratas. Prefiero que se lleven el botín que dejar que estos bastardos se salgan con la suya. Gial miró la pantalla azul frente a él y sonrió. Misión. Matar a los Tatooine Vigos. Recompensas. 1x invocación de crucero premium. Misión. Matar a los Fest Vigos. Recompensas. 1 invocación de compañero premium. Misión. Matar a los Balosar Vigos. Misión. Incursión 5 instalaciones de almacenamiento de Black Sun. Recompensas. 1x escuadrón de caballeros grises. Misión. Reducir la riqueza de la organización Sol Negro en al menos un 20%. Recompensas. 1x invocación de compañero premium. Misiones completadas. Las recompensas se han enviado al almacenamiento del anfitrión. Capítulo 42. Capítulo 42. Entonces estás diciendo que el sindicato del Sol Negro con el que has tenido problemas casi abiertamente durante los últimos 3 años al ser atacado no tiene nada que ver contigo? Preguntó la maestra Fai, casi vacilando con su sonrisa característica. Sí, respondió Gial con indiferencia mientras tomaba un sorbo de su té. Y el hecho de que uno de los sitios que fue atacado involucró a 17 Jedi en el ataque que huyeron con el botín cuando ni siquiera les importaba ningún botín. El maestro Fai siguió presionándolo. Wow. Esos Jedi deben haber sido bastante pobres, bromeó Gial. De hecho. Curiosamente, también tienes un número de miembros sensibles a la fuerza debajo de ti que podrían llegar a esa cantidad en números. Wow. Qué coincidencia, Gial fingió sorpresa. La maestra Fai dejó escapar un suspiro mientras se sostenía la cabeza y trataba de evitar el dolor de cabeza que se avecinaba rápidamente. Era obvio para los Jedi y para cualquiera que observara quién lo había hecho, incluido el Sol Negro. Si Gial simplemente hubiera enviado droides y otros no sensibles a la fuerza, entonces podría haber podido culpar a los Ups o algún otro grupo. Pero cuando involucró a sensibles a la fuerza, resultó obvio que era él. Ninguna otra organización con tantos sensibles a la fuerza tuvo problemas con el Sol Negro. ¿Por qué estás mintiendo? La maestra Fai preguntó directamente. Porque es divertido ver a un Jedi perder la compostura. Especialmente usted, maestra Fai. Siempre parece tan confiado y sereno cada vez que visita nuestra pequeña ciudad, le admitió Gial. Los Jedi habían visitado a Locke varias veces en los últimos años, pero finalmente solo enviaron al maestro Fai o al maestro Yoda. Todos los demás Jedi terminaron hartos y casi peleando con las fuerzas de Yautja. Estos dos eran los únicos que podían mantener la compostura con Gial cuando tenían que lidiar con sus constantes mentiras y técnicas de evasión. ¿Por qué lo hicieron ustedes? El maestro Fai preguntó. Como usted dijo, ha sido prácticamente un secreto a voces que estamos en conflicto. Ha habido casi un centenar de intentos de asesinato de nuestros altos mandos, así como intentos de sabotaje a nuestras fábricas. Esta fue una advertencia y un ataque para debilitarlos. Si ellos quieren parar ahora, nosotros también estamos dispuestos a parar. Si quieren seguir adelante, podemos luchar con ellos. Y Gial realmente lo decía en serio. Si el Sol Negro estaba dispuesto a terminar allí, estaba de acuerdo con dejar que el asunto se resolviera. La guerra nunca fue buena para ninguno de los involucrados. Aunque estaba seguro de que podía luchar contra ellos en terrenos uniformes, eso significaba que perdería algunas de sus fuerzas en las batallas. Se lo pasaré a la Orden Jedi.
Por favor, no vuelvan a incriminar a los Jedi. Hemos tenido que lidiar con la reacción de los menos informados. La maestra Fai sabía que no podía detener lo que estaba sucediendo. Iba a suceder a continuación, pero aún así tenía que pedirle que mantuviera a los Jedi fuera de eso. Los Jedi eran fuerzas de paz, pero no podían involucrarse en todas las disputas que ocurrían en la galaxia. No hay problema. Cualquier otra cosa será combate abierto o nada en absoluto, le aseguró Gial. Lo Jedi fue simplemente hacer que los Vigo bajaran la guardia para que el grupo de Nod pudiera entrar fácilmente. La maestra Fai se despidió de él con la mano antes de regresar a la ciudad para llegar al puerto espacial y poder presentar su informe al Consejo Jedi. Simplemente no estaba segura de cuántos de ellos querrían imponer algún tipo de castigo a los Yautja por hacerse pasar por Jedi. Una vez que el maestro Fai se fue, Gial llamó a los demás a la sala para discutir los planes de guerra. Aunque estaba seguro de que el Sol Negro se retiraría temporalmente, no había forma de que retrocedieran por completo. La guerra se acercaba. La única pregunta era si Gial tenía que estar junto a Locke cuando sucedió o si podría luchar contra ellos. La maestra Fai regresó a Coruscant para hablar ella misma con el Alto Consejo Jedi. El grupo estaba tratando de decidir si intervenir o no en la batalla entre los Yautja y el Sol Negro, y muchos estaban a favor. Solo el maestro Yoda y Yaddle se opusieron a unirse a la lucha. La maestra Fai atravesó las puertas de la Cámara del Alto Consejo, interrumpiendo la reunión actual. Disculpas, compañeros maestros, la maestra Fai hizo una leve reverencia una vez que pasó las puertas. Los guardias del templo Jedi apuntaron a su garganta con dos sables de luz amarillos. Los guardias del templo eran el poder oculto que usaban los Jedi para protegerse contra la invasión. Después de las numerosas veces que el templo había sido asaltado, los Jedi decidieron que necesitaban una fuerza permanente que pudiera ayudar a proteger el templo en tiempos de emergencia o en caso de que otros Jedi estuvieran fuera del mundo en misiones. Eran leales al Alto Consejo Jedi por encima de todo, y ni siquiera mostraban misericordia hacia la maestra Fai. No fue hasta que Yoda asintió con la cabeza que los guardias envainaron sus espadas antes de regresar a las sombras. Interrumpiste la reunión, lo has hecho. Un propósito, esperamos que traiga, saludó Yoda a la maestra Fai mientras le advertía de las peligrosas aguas que estaba pisando. Efectivamente, maestro Yoda, la maestra Fai sabía que lo que estaba haciendo era imprudente pero no podía dejar que los Jedi se involucraran en el asunto entre Gial y el Underlord. Vine a recordarle al Alto Consejo Jedi la escisión mandaloriana y por qué los Jedi no pueden involucrarse una vez más. La escisión mandaloriana podría llamarse nada menos que un genocidio iniciado por los Jedi. Después de haber luchado contra los mandalorianos varias veces en el pasado, y en una de esas ocasiones estuvieron a punto de derrotar a la República, había un gran temor de que lo volvieran a hacer. Después de las reformas Ruusan, los mandalorianos comenzaron a ganar poder una vez más. Aunque no mostraron signos de atacar a nadie, su negativa a unirse a la República hizo que los Jedi temieran que pronto ocurriera otra guerra. Por eso instaron a la República a liderar un asalto preventivo al espacio mandaloriano. Lideraron ataques en todos los planetas que los mandalorianos reclamaban como propios, expulsándolos de ellos con bombardeos e incursiones hasta que se vieron obligados a regresar a Mandalore, donde la República continuó bombardeando el planeta hasta que la mayor parte fue un páramo donde nada crecería jamás. De nuevo. Los mandalorianos finalmente se rindieron y se unieron a la República mientras se veían obligados a desarmarse y controlar constantemente su territorio. Innumerables mandalorianos murieron debido a este intento de someterlos. Aunque la minoría pacifista de los mandalorianos llegó al poder, también creó el grupo terrorista de mandalorianos conocido como The Atwatch que estaba devastando esa galaxia. La maestra Fai quería recordarles que habían matado a muchos inocentes durante esa guerra sin otra razón que la negativa de los mandalorianos a someterse a la República. Comenzaron una batalla sin pruebas de que esto sucedería. Su deseo de involucrarse con los Yautja que podrían estar luchando con el Sindicato del Sol Negro no era de su incumbencia. Incluso si las dos partes entraran en conflicto, no había pruebas de que inocentes resultarían perjudicados. El maestro Gial ya ha demostrado con sus ataques anteriores que puede manejar este asunto sin involucrar a civiles. Debo instar al Consejo a tener cuidado con este asunto, se complació el maestro Fai, no queriendo que Jedi inocentes murieran en una pelea que no fue su preocupación. Capítulo 43. Capítulo 43. Apreciado, su preocupación es. La reunión aún no se ha celebrado, le dijo el maestro Yaddle a la maestra Fai. Fue entonces cuando la maestra Fai notó que 3 de los asientos del consejo estaban vacíos. Pero cuando vio cuáles faltaban, sus preocupaciones solo aumentaron. ¿Esperar?
¿Dónde están los maestros Het, Devan y Chu? La maestra Fai preguntó presa del pánico. Estos tres maestros Jedi eran amigos cercanos y conocidos como los más imprudentes del Alto Consejo Jedi. Habían actuado antes de que el Consejo tomara decisiones en varias ocasiones, lo que obligó a los Jedi a involucrarse en otros asuntos. Si no fuera por sus habilidades y experiencia, es posible que el trío hubiera sido expulsado del Consejo varias veces. Si solo uno de ellos no estuviera presente, no habría estado tan preocupada. Pero si los tres se habían ido, estaba segura de que habían acudido a Locke para tratar de manejar la situación ellos mismos. La maestra Fai salió corriendo de la habitación para regresar a su barco con varios otros maestros siguiéndola. También habían descubierto lo que estaban haciendo sus compañeros maestros y les preocupaba que pudiera haber consecuencias no deseadas. Gial estaba hablando con los otros superiores cuando uno de los soldados llamó a la puerta. Pasen, les dejó entrar Gial. Les había advertido que estaban en una reunión importante, así que si alguien los estaba molestando, tenía que haber sido importante. Una persona entró con una armadura que se parecía a la armadura de guerra de Yautja. Gial tenía todas las armaduras de sus unidades diseñadas de esta manera ya que no tenía ganas de diseñar la suya propia. Saludos, señor Gial. Tenemos Jedi aquí que desean hablar con usted, transmitió el soldado el mensaje. ¿Se olvidó el maestro Fai de entregar un mensaje? Gial pensó para sí mismo antes de decirle al soldado que la dejara pasar. Pero en lugar del maestro Fai, llegaron otros tres Jedi. 2 humanos y 1 Itochi. Cuando vio que no era la maestra Fai sino otros Jedi, Gial ya supo que no sería nada bueno. Gial de Locke, lo llamó el hombre en el medio. Soy el maestro Het. Hemos venido a interrogarlo sobre el reciente ataque a los miembros del Sol Negro en Tatooine. Ya hablé con la maestra Fai sobre la participación de Yautja. Pregúntenle si necesitan alguna claridad. Gial los despidió, no dispuesto a perderles más tiempo. Estamos aquí para preguntarte, habló la Itochi, con la mano ya en su sable de luz. Todos los Jedi tenían sus sables de luz en sus manos. Vete a la mierda, ordenó Gial mientras se levantaba de su asiento. Usó la fuerza para agarrar su casco de la pared antes de ponérselo en las manos. Ya acepté el interrogatorio del maestro Fai. Ninguno de ustedes tiene evidencia de ninguna participación, así que les sugiero que se vayan a recogerlas. Los tres Jedi levantaron sus empuñaduras antes de encender sus espadas sin decir una palabra. Sus intenciones eran claras. Los otros miembros de los Yautja también tomaron sus armas pero Gial levantó una de sus manos para detenerlos. No es necesario. No he tenido la oportunidad de estirar las piernas en algunos años. Gial estaba ansioso por luchar en serio contra otro sensible a la fuerza. Los únicos con los que había luchado antes estaban en la Cámara del Tiempo, mientras que sus discípulos y los acólitos nunca antes habían luchado con sus vidas en juego. Gial se puso su biomáscara antes de levantar su sable de luz con su mano derecha y encenderlo. Esta es tu última oportunidad de irte pacíficamente. De lo contrario, consideraremos esto como una invasión de los Jedi y trataremos a todos los Jedi con hostilidad. Te llevaremos de regreso al Consejo Jedi. Puedes exponer tu caso allí, Sith, se burló la maestra Chu mientras sus manos apretaban su sable de luz con fuerza. Gial no dijo una palabra más antes de saltar a través de la habitación. Cuando aterrizó ante el Jedi, deslizó su espada en un arco, derribando todas las espadas del Jedi hacia atrás. Luego le dio una patada al maestro Het en el pecho, enviándolo fuera de la habitación. El maestro Echu y el maestro Devan atacaron desde cada lado pero ambos ataques fueron bloqueados. Gial atrapó la mano del maestro Devan mientras bloqueaba la espada del maestro Echu con la suya. Un rápido cabezazo le rompió la nariz al maestro Devan y le hizo soltar su espada antes de ser arrojado hacia el maestro Echu. La sangre cubrió la máscara de metal de Gial del Jedi, creando una visión terrible. El Itochi saltó sobre su aliado solo para ser dividido en dos en el momento en que aterrizó, cayendo al suelo en 2 pedazos. El maestro Jedi llegó a la habitación justo a tiempo para ver a Gial decapitando al maestro Devan en el suelo. El Jedi dejó escapar un rugido de ira mientras cargaba hacia Gial con su espada, desatando una ráfaga de golpes que fueron rechazados por Gial. No dispuesto a continuar la batalla con un oponente tan débil, Gial decidió terminarla lo antes posible. Cuando chocó con uno de los ataques del Jedi, Gial activó la función de extensión de su sable de luz, causando que la mitad inferior se extendiera hasta que apuñaló el pie del Jedi y lo inmovilizó en su lugar. ¡Ah! El Jedi gritó de dolor pero fue interrumpido cuando Gial lo agarró por el cuello y comenzó a apretar. Le haré saber al maestro Yoda que moriste tal como lo hicieron tus amigos.
Inútilmente, le dijo Gial antes de soltar Force Lightning de la mano alrededor de la garganta del Jedi y freírlo hasta que muriera. Cuando no sintió vida en el Jedi, arrojó el cuerpo al suelo con indiferencia. Gial levantó los 3 cuerpos y los arrojó fuera de la sala de reuniones. Luego miró al soldado que estaba a su lado mientras todo sucedía. Tíralos fuera de la puerta principal del edificio y contacta a la Orden Jedi. Diles que tenemos algunos Jedi muertos aquí, le dijo Gial antes de volverse hacia los demás en la habitación. Perdón por la molestia. Podemos reanudar nuestra discusión. Las puertas de la habitación se cerraron y cada persona dentro ganó un respeto más profundo por Gial. Nadie lo había visto luchar contra Jedi antes y el hecho de que pudiera derrotar a 3 maestros por sí solo era un testimonio de su fuerza. Muchos de los presentes en la sala se preguntaban cuántos Jedi se necesitarían para matar al líder de los Yautja. Pasarían varias horas antes de que los otros Jedi llegaran a Lok. El maestro Fai y Yoda lideraron a los demás, por lo que fueron los primeros en descubrir a los 3 maestros muertos frente al edificio. Aunque ya habían sido informados sobre sus muertes, todavía no podían sentir realmente la realidad de la pérdida de 3 maestros hasta que lo vieron con sus propios ojos. Debéis traerlos al barco. Con él, hablaremos el maestro Fai y yo, dijo Yoda a los demás. Sabía que si los demás aparecían, solo habría otra batalla. El maestro Yoda y Fai subieron las escaleras del edificio antes de entrar y pasar junto a varios soldados. Entraron a la sala de reuniones donde Gial estaba sentado solo. Eso fue lo único que la maestra Fai pudo decir. Sabía que Gial no era un Jedi ni un santo, pero también sabía que no mataría sin ningún motivo. Gial no dijo nada pero reprodujo la grabación de antes. Se había asegurado de que HK-47 le enviara lo que dio para poder reproducirlo para los Jedi que vendrían. Los 2 maestros vieron la forma en que se comportaban sus compañeros maestros y se sintieron asqueados. No intentaron ser diplomáticos ni comprensivos. Los 3 actuaron como poco más que simples matones ante sus ojos. Entiende, lo sabemos. Pero lo que viene después, nuestro control es pequeño. Prepárate, debes hacerlo. Llegará una tormenta, le advirtió Yoda. ¿Alguna vez has escuchado este proverbio, maestro Yoda? El diablo me susurró al oído. No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Hoy le susurré al oído al diablo. Yo soy la tormenta, les informó Gial sobre un viejo dicho de su pueblo. Dejen que los Jedi hagan lo que quieran. Solo quiero advertirles que también haré lo que deba para proteger a mi gente y nuestro honor. Capítulo 44. Capítulo 44. Los 2 maestros sacaron al resto de los Jedi de Lok, dejando a Gial y a Yautja solos. No importa cómo se sintieran los Jedi que los acompañaron, no podían desobedecer al maestro Yoda. Esto fue especialmente cierto cuando fueron sus Jedi los que estaban equivocados en primer lugar. Aunque no sabían exactamente lo que dijo o hizo el trío, el hecho de que el maestro Yoda y la maestra Fai se fueran tan rápidamente expresó sus opiniones al respecto. Cuando todos los Jedi se fueron, Gial salió de su habitación para supervisar el progreso del envío de droides que necesitaban realizar a la Tecno Unión. El grupo llegaría al día siguiente, por lo que quería asegurarse de que todos los droides estuvieran listos para ser enviados. Maestro. ¿Estás ocupado? Nock llamó desde las comunicaciones. Estoy en la fábrica revisando el envío que saldrá mañana. ¿Qué pasa? Un mero representante y su séquito están aquí. Quieren hablar con usted, le informó Nock. Démele. Está bien. Regresaré en 10 minutos, le dijo Gial antes de salir de la fábrica para regresar y reunirse con los representantes. Los Mere eran la única especie nativa del sistema Kartak. Su planeta, Maramere, era un planeta acuático que estaba casi en su totalidad cubierto de agua, adecuada para sus especies acuáticas. Maramere era en realidad el único planeta del sistema que se consideraba habitable en comparación con Loki no Karta, el otro planeta del sistema. Fueron considerados los verdaderos gobernantes no solo del sistema Kartak sino de todo el sector Kartak. Los únicos 2 competidores estaban en otros sistemas y eran conocidos productores de especias, por lo que la República menospreciaba esos otros planetas. Gial no se había molestado en intentar entablar relaciones con los Mere porque no tenían nada que ofrecerle. El agua del planeta hacía que fuera difícil conquistarlo a menos que tuviera un ejército de droides o especies acuáticas. ¿Qué diablos podrían querer estos tipos, Locke? Pensó Gial mientras entraba a la sala de reuniones. Allí, vio a varios Mere sentados en sillas alrededor de la mesa mientras HK-47 les servía té.
Not estaba sentada en el asiento al lado de Gial y hablando con los demás cuando vio que las puertas se abrían y Gial entraba. La joven se levantó y le hizo una pequeña reverencia a su maestro a modo de saludo. Hola, maestro. Este es Sir Tritón del pueblo Meré. También es su representante en el Senado Galáctico. Not presentó a la otra parte para que pudieran saltarse las presentaciones. Un placer conocerte, saludó la Mera. El hombre extendió su mano naranja que Gial estrechó, sintiendo lo mojada que estaba. Encantado de conocerte también, saludó Gial antes de tomar asiento. ¿A qué debo el placer de tu visita? Directo al grano, como dicen los rumores, se rió Tritón ante la franqueza. Estaba acostumbrado a tratar con políticos, por lo que la forma de hablar de Gial le resultó bastante reconfortante. Estoy aquí para proponer algo, con el permiso de mi pueblo. Queremos declarar la independencia de la República y jurar lealtad a los Yautja. Tritón le dijo sus intenciones, sorprendiendo a Gial y Not. ¿Por qué sin embargo? Gial tuvo que preguntar. Aunque la oferta sonaba tentadora, significaba que él sería responsable de su protección. Simple. La República nos ha dejado a nuestra suerte desde que nos unimos. No importa cuánto nos quejemos de los piratas o esclavistas que vienen a atacar a nuestra gente, no hemos recibido ayuda, se quejó Tritón sobre la República, cantando la misma canción que se cantó en la mayor parte del borde exterior. Para los mundos del núcleo y el borde medio, la República significaba protección. Para el borde exterior, significaba ser explotado para obtener recursos o pagar fuertes impuestos. A Maramere se le aplicaba un impuesto del 20% sobre todos los productos que había exportado o importado, sin incluir las tarifas que también cobraba la Federación de Comercio. Su gente apenas pudo obtener beneficios. ¿Entonces deseas cambiarte a nosotros? ¿Y qué te hace pensar que estamos tratando de expandirnos? Gial preguntó. Es obvio, mi joven amigo, bromeó Tritón. Hemos visto las ondas que enviaste a Nocarta. También se han difundido noticias de tus batallas contra el Sol Negro y de tu unión a la Tecno Unión. Y de los 3 cadáveres que mis hombres vieron antes de mi llegada, tampoco temes a los Jedi. Un hombre como tú nunca se conformaría con un solo planeta. ¿Estás diciendo que mi codicia es incontrolable? No tu avaricia. Tu orgullo, le aseguró Tritón. Eres fuerte y lo sabes. Y debido a eso, crecerás hasta alcanzar tu límite. Y Locke ciertamente no es tu límite. Gial se rió entre dientes ante las palabras del hombre mayor. Quería negarlos pero sabía que era la verdad. No iba a conformarse solo con el sistema Cartaco, incluso con el sector. Estaba planeando ser como los Ups y crearse su propio espacio. Espacio Yautja. 10% de impuestos y 10 toneladas de comida al mes. Siempre y cuando no te importe el marisco, bromea Tritón. Acuerdo. Enviaremos parte de nuestra flota para ayudar con su defensa, aceptó Gial los términos. El dinero y la comida eran buenos, pero el respeto que obtendría al convertir a Maramere en su vasallo valía mucho más que ambos. La noticia se difundió rápidamente por toda la galaxia. Si bien muchos estaban interesados en Yautja Droid Development, la mayoría no esperaba que alcanzaran el nivel de una supercorporación durante al menos 10 años más. Pero el hecho de que el único otro poder en el sistema no solo se uniera a ellos sino que sucediera desde la República para hacerlo demostró su potencial. Después de que se difundió esta noticia, llegaron innumerables órdenes para los droides. Todos querían comprar los droides ya no por sus habilidades. Querían comprar los droides para acercarse a Yautja cuando aún era pequeño. Este repentino aumento de orden sorprendió a Gial, la Federación de Comercio y la Tecno Unión, provocando un aumento instantáneo en el comercio entre los tres. La Tecno Unión envió envíos de materiales tras materiales para que Yautja Droid Development pudiera satisfacer su demanda, mientras que la Federación de Comercio envió flotas con muchos guardias para garantizar la venta de todos los productos. Sin siquiera quererlo, Gial había hecho crecer a los Yautja a una nueva altura gracias a sus acciones contra los Jedi y el Sindicato del Sol Negro. Después de 4 años, los Yautja ya no eran los mismos que antes. Eran una potencia importante con una flota que podía ser comparable a varias flotas de defensa planetaria y un ejército que podía rivalizar en número con el Sol Negro. Nocarta había sido oficialmente asumido por ellos y convertido en un planeta utilizado exclusivamente para recursos y producción de droides para igualar su nueva posición como supercorporación. Y lo que era conocido oficialmente como Yautja Prime. Finalmente. Por fin puedo dejar este sector. Es hora de deshacerse de esos bastardos del Sol Negro. Gial estaba a bordo del Corsair, listo para partir a la batalla.
A su alrededor, su flota de ataque estaba lista para partir. 170 B, Yautja Prime, primer año, Guerra del Inframundo, capítulo 45. Capítulo 45. La flota de Gial fue vista sobre Mustafar con los restos de varios barcos ante ellos. Varias corbetas habían sido destruidas cuando intentaban huir del poder de la flota de Yautja, pero ninguna había podido escapar. Solo quedaba un barco, pero estaba completamente inutilizado. Una imagen holográfica apareció frente a Gial donde un hombre herido estaba sentado en un asiento, vestido con ropa lujosa. Lord Gial. Déjame ir y no diré una palabra sobre esto al resto de la organización, suplicó el hombre para que lo perdonaran. Aunque conocía el conflicto entre el Sol Negro y Yautja, aún no había participado en él. Solo le importaban las ganancias y la guerra con los Yautja no traería ninguna al Sol Negro. Eres un Vigos. ¿Cómo puedo perdonarte cuando planeo acabar con el sindicato del Sol Negro? Gial preguntó desde debajo de su máscara. Debes de estar enfadado. Gritaron los Vigo. El Sol Negro tiene una historia que se remonta a los inicios de la República. ¿De verdad crees que puedes? Sé que puedo, interrumpió Gial. Ya matamos a 3 de ustedes hace 4 años. Y fue entonces cuando éramos mucho más débiles. Los Vigo empezaron a maldecir su suerte. Nunca había pensado que Gial sería el primero en lanzar una ofensiva ni lo haría contra Mustafar. Este fue el planeta que proporcionó la menor cantidad de ganancias para el Sol Negro. Lo utilizaron principalmente para recursos. Tengo una familia, señor Gial. Por favor. Los tomaré, nunca apareceré ante usted, suplicó el hombre una vez más. Abran fuego, ordenó Gial a su flota mientras aún estaba en las comunicaciones. La flota de barcos comenzó a disparar ronda tras ronda de láseres contra la corbeta. Con los escudos caídos y el motor destruido, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. No pasó ni un minuto antes de que el barco fuera destruido. Objetivo eliminado, informó uno de los comandantes. Bien. Comience con el plan. La mitad de la flota necesita entrar en la formación defensiva mientras que la otra mitad va al lugar planeado. Prepárense para contraatacar a cualquiera que venga, les ordenó Gial, listo para la respuesta que el Negro el Sol daría. Había perdonado a los Vigo durante tanto tiempo que le enviarían más para que los eliminara. Los barcos comenzaron a acercarse a Mustafar antes de darse la vuelta y formar una formación defensiva. Mientras todos se colocaban en posición, Gial abordó el fantasma antes de dirigirse a la superficie del planeta. El Sol Negro no era su objetivo principal, ni siquiera secundario, al llegar a Mustafar. Apenas eran los terceros. Vino al planeta por negocios. Gial aterrizó en la capital del planeta para hablar con el líder de los Mustafarians. Saludos, Lord Gial. Nunca esperábamos ver un espectáculo así, explicó el alto Mustafari. Era el líder de una de las operaciones mineras más grandes del planeta. Lo siento. Tuve que lidiar con ellos ya que habían estado interfiriendo con mi negocio por un tiempo. ¿Entiendes? Preguntó Gial con una sonrisa, pasando por alto todo el incidente. La pareja comenzó a caminar por el sendero mientras burbujas de lava explotaban a su alrededor. Por supuesto. Nos vendrían bien más socios comerciales como usted que sean tan directos. La Techno Union también apreciaría su negocio. Hemos oído que no ha podido vender más del 20% de sus acciones. Si hace negocios con nosotros, podemos ayudarle a conseguirlo hasta al menos el 70%. También cubriremos todos los gastos de transporte, propuso Gial. Son increíbles los numerosos materiales que los Mustafari pudieron extraer de su planeta. Los tipos de materiales que habían podido encontrar en el magma eran impresionantes. Si realmente se puede hacer eso, estaríamos muy interesados. ¿Cómo suena un acuerdo de 5 años para probar las aguas? Ofreció la criatura. Suena perfecto. Resolvamos algunos de los detalles. Gial entró al edificio y permaneció allí durante unas horas para discutir los diversos minerales que pudieron proporcionar. Mientras hablaba de números, su flota estaba eliminando los refuerzos que había enviado el Sol Negro. Ambos bandos parecían igualados antes de que la segunda mitad de la flota de Gial apareciera fuera del hiperespacio, creando un ataque de pinza. Con el asalto por delante y por detrás, la flota del Sol Negro no pudo huir ni defenderse adecuadamente. Su flota fue rápidamente diezmada sin poder advertir a sus aliados de la trampa en la que habían caído. Mira se rió para sí misma cuando vio al Sol Negro tratando desesperadamente de huir pero incapaz de escapar. Después de terminar el trabajo, llamó a Gial para informarle de su éxito. Maestro, la flota ha sido manejada.
Perdimos algunos cazas y una corbeta, pero además de eso, fue unilateral, informó Mira sobre sus bajas. Bien. Envía una transmisión a la Tecno Unión para informarles que conseguí el trato, le dijo Gial mientras abordaba el fantasma. Pero en lugar de regresar a la flota, voló a una parte diferente del planeta. Voló hasta unas antiguas ruinas Jedi que actualmente ocupaba un grupo de individuos sensibles a la fuerza. Gial aterrizó junto al templo, solo para ser recibido por una docena de individuos vestidos de negro, todos ellos portando sables de luz rojos. Cada uno de sus rostros estaba cubierto por una máscara negra. Estos eran los Guardias Negros. Eran una organización que no creía en el lado luminoso ni el oscuro de la fuerza, utilizando ambos para aumentar sus habilidades. También carecían de deseo de poder, principalmente deseaban conocimiento. Los miembros se aventurarían por toda la galaxia para aprender sobre varios poderes de la fuerza y conocimientos de diferentes tradiciones y grupos. Después de los Jedi y los Sith, tenían la mayor colección de conocimientos relacionados con la fuerza. Un hombre caminó hacia el frente con una capa negra pero sin una máscara que cubriera su rostro como el resto de ellos. Este era el Kursk, líder de la Guardia Negra. Hola viajero. ¿Qué te trae a nuestro pequeño hogar? Preguntó el hombre cortésmente. No sintió ninguna hostilidad por parte de Gial, por lo que decidió mostrarle cortesía. Hola, Lord Kursk. Mi nombre es Gial, líder de los Yautja. Vine aquí con la esperanza de reclutarlo a usted y a su gente, Gial declaró sus intenciones. Había leído sobre el Guardia Negro en Telos y grandes holocrones. Se quedaron solos en su mayor parte debido a que no tenían ninguna intención de involucrarse en los conflictos de otros, pero Gial quería que se unieran a él. Tenían conocimientos a los que Gial no tenía acceso, así como una increíble red de inteligencia que le resultó muy útil. Hemos oído hablar de tu nombre durante años, pero escuchamos que nunca abandonaste Yautja Prime. Realmente hemos recibido un regalo al ser las primeras personas que visitaste. Los Kursk halagaron a Gial al mismo tiempo que mostraban que le habían estado prestando atención. Se lo merecen, les habló amablemente Gial antes de sacar el holocrón de Telos. Supongo que sabes qué es esto gracias a tus años de investigación. Únase a mí y podrá estudiarlo libremente. Los miembros de Blackguard casi perdieron la compostura cuando vieron el objeto en sus manos. Por supuesto, ya habían oído hablar del holocrón Telos antes. Tenía el conocimiento de 10.000 señores Sith. Kursk quiso aceptar inmediatamente la oferta. El holocrón Telos y el gran holocrón eran los mayores tesoros que podía tener el Guardia Negro. Pero sabía que no debía aceptar sin antes discutirlo con el resto de su gente. También sabía que ya no sería el líder de la Guardia Negra si aceptaba, lo que le hizo dudar a la hora de decidirse. Debo agradecerle su oferta, Lord Gial. ¿Debemos responder de inmediato? En absoluto. Te daré 3 meses para responder. Gial volvió a guardar el holocrón Telos en su bolsa, arrancándolo de la vista del otro. Pero tengo otros asuntos que debo atender. Discutamos más en una fecha posterior. Eso no es problema. Le deseamos un buen viaje. El Kursk hizo una leve reverencia. Gial asintió y comenzó a caminar de regreso a su barco antes de detenerse para mirar al Kursk. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Sanzi, respondió el hombre. Ya veo, fue todo lo que dijo Gial antes de darse la vuelta una vez más para regresar al fantasma. Sabía que aceptarían su oferta. No pudieron resistir la tentación.